¿cómo les va? Buenas noches, televisión en vivo. Los panelistas van llegando porque hay que limpiar, porque hay que lavarse las manos. La señora Plager, por ejemplo, que limpia por quinta vez. Entonces deja todo con todos los papeles. Decir algo. Brancatelli, también limpiaste ahí. Además, las chicas, perdón, de limpieza, antes que el programa arranque, lo cuento en serio, esto limpian todo. Afortunadamente, ninguno de nosotros tuvo ni tiene. Toquemos madera, como Por eso digo, pero, toquemos madera, como siempre digo. Exactamente, pero digo, madera. que acá si hacemos madera. A la primera que le va a tocar es a Débora, porque es la que más es la que única que está como loca por todos lados 5 veces. Acordate que la que más se cuida, la que va la primera Diego, que me llega a pasar algo y no voy a decir miren al norte, voy a decir miren a Diego Brancatelli. No. Pero es verdad, está 5 veces limpia, ya está. Tengan cuidado con todo lo que dicen, porque esto se graba. Tengan cuidado. Porque... La boca se te va a un lado. Bueno, le anda el micrófono a los hadas y ahora la escucho. ¿No tendría sentido que todos o sea, que hayamos sido asintomáticos en algún momento y que no? Querido, no. Esa es la teoría inglesa que no aplicó Inglaterra y fue un fracaso. Igual quiero aclarar algo. La teoría de Boris Johnson que fue un fracaso. La verdad que en el canal limpian todo. No. Chicos, vamos a contar la verdad, ya que vos abriste el tema. Limpian absolutamente todo con el alcohol, los vasos. No obstante, yo tengo que reconocer, traigo mi vaso. Está todo limpio cada vez que el estudio... Trae su lapicera. El estudio se habilita para otro programa. Trae todo su maquillaje. Vuelvo a limpiar mi escritorio. Sí. Bueno, qué sé yo. Está bien. La doctora Plager, perfecto. Me dejan salgo con barbijo. Mañana sale con barbijo. Ya llegó Gravia. ¿Qué tal, Gravia? Buenas noches. No limpió nada Gravia, se sentó, es un caballero. Voy a dar datos del día de hoy, 21 y 17, del coronavirus. 138 está el dólar. La caída del PBI estima la consultora de Álvarez Agis, PIQ, creo que se llama. Sí. Espero haber acertado el nombre. Sí. Estima una caída del PBI del 15%. La brecha entre el oficial y el dólar blue, paralelo, CCL, MP, lo que quieras, por momentos, en algunos momentos del día alcanza el 100%. Los concesionarios de autos de lujo, ustedes dirán, ¿y aquí qué dato? ¿A quién le importa? Esto es muy importante. Son termómetros de la economía argentina, una economía que es muy particular. No venden más autos. ¿Por qué? Cuando las concesionarias de autos no venden la gama alta de los autos caros, es porque piensan que se va a devaluar. Claro. Y mientras tanto, el Banco Central ayer vendía dólares para sostener un tipo de cambio a 69 que en medio no se entiende. Es la otra historia, la otra cara de lo que está viviendo Argentina. La historia económica, muy compleja, muy complicada, con empresas que van a bancos que no les dan créditos, con empresas que se presentan para que les den la ayuda estatal, que al final amplió la cantidad de empresas que finalmente lo van a recibir, pero que al principio le pedían cosas medio difíciles de poder presentar en este momento, en medio de una pandemia, y con la preocupación, que hay que empezar a decirlo, de cómo se van a pagar los sueldos de mayo en junio. Porque los de marzo se pagaron en abril y muchos empresarios pusieron plata de su bolsillo y también, salvo los que gracias a Dios pudieron pagar parte de la nómina con plata del Estado o con algún banco que les prestó, la historia es que muchos también terminaron poniendo plata de su bolsillo. Aclaro, ahora hablamos de la parte sanitaria, pero me parecía que algún día había que comenzar hablando de economía. Una parte de esta pandemia de la que parece que no sé si es que no hablamos, porque la verdad que los medios hablamos, pero me parece que muchos, y no hablo del gobierno, Diego, en general hay gente que no quiere escuchar. Pero hay que decirlo, por lo menos nosotros lo dijimos a las 21:16 de un jueves, 14 de mayo. Pero también hay que decir que abrir la cuarentena... No, yo no hablo de eso, no, para nada, yo no abrí ese tema. El día que esto termine, no hablo de hoy ni de mañana, el día que esto termine, la apertura de la cuarentena o el fin de la pandemia, si querés, no implica la reactivación de la economía, porque la Argentina ya venía con problemas preexistentes del gobierno de Macri. Quiero agregar algo. En el programa de anoche, que fue muy comentado, muy intenso, de los mejores programas de televisión que he estado, quiero confesar, en toda mi vida. Pasó de todo, se debatieron los temas y se llegó a una conclusión anoche, a partir de un comentario de Paulo y un comentario de Ernestina, que quizás no haya nunca fin de la pandemia. Y quizás debamos aprender a convivir con el coronavirus. De solo decirlo, mucha gente se debe sorprender. Vamos a hablar más tarde con Ángela Gentile, que es la que, probablemente de las mejores infectólogas que hay en Argentina, sin duda. Porque además le aplica un conocimiento, va más allá del hecho médico, y ella empieza a elaborar otras teorías. Y vos sumaste una frase.
¿Qué queremos decir con esto? Que el mundo se va a tener que no va a ser el mismo. Acá el doctor Pollack dijo, no pregunten a cada rato cuándo y pregunten cómo. Y vos planteaste algo ayer, no tratemos de adaptar nuestra vida hasta hace poco a hoy. No podemos adaptar las escuelas de antes a la de ahora, los viajes de antes a los viajes que vendrán, el fútbol de antes al fútbol que vendrá. Hoy no lo podemos hacer. Pero a mí me nadie preocupa, lo puede resolver. ¿sabes qué, ¿sabes Paulo? sabes Que la que- economía argentina, aún conviviendo con el coronavirus, tiene tantos problemas preexistentes, tantas comorbilidades, o Sí, como quieras llamarlo, comorbilidades que convivir con esta y bueno, economía que tenemos hoy mirá, es realmente Hay que agregar una cosa impensable. más, que es lo que nuestra teoría casera es. Tenías una, entre comillas, normalidad, que bien dice Débora que no lo era. Por algo el gobierno anterior perdió. Y el anterior también. Claro. No viene bien Argentina en materia de gobierno. Entonces, había un país, ponele normal, el coronavirus te lo cambió. Tenemos la creencia que estamos en un paso hacia la normalidad que llegará ilusoriamente julio, agosto, septiembre, y que el país de septiembre va a ser el de marzo. No. El país de septiembre va a ser otro. No mejor o peor, va a ser otro. Olvídense de que la gente vuelva a viajar como ganado en los trenes. No va a pasar eso. Pero no y así solo podemos poner no solo por muchos lo ejemplos más. sanitario, Fabián, yo te escuchaba recién y hay un dato de estos que pasan por debajo de las noticias sanitarias. En la justicia, la Corte estuvo sometida a muchas presiones también para abrir la cuarentena y había dos temas centrales. Uno eran los concursos de acreedores de empresas que van a ir a la quiebra. Sí, ese es otro. Me olvidé yo. Muy importante. Muy buen punto. Otro, del otro Sí. lado, juicios laborales de gente que perdió el trabajo y todo estaba congelado. Ojo a esos temas Ojo cuando a estos dos se temas. abran. Muy buen punto que acabas de Guarda agregar. todo tema, lo digamos hay hoy, un jueves hay un 14. paquete judicial Frenado. paralizado del Cuando mundo descongelas económico eso- real que, bueno, ahora sí, arrancamos donde talla el señor Gravia, los números de Gravia. Contanos lo que pasó hoy, Gustavo. Fue confuso, ¿no? No, en realidad lo que pasó hoy fue que a la mañana se hizo algo que no se hace habitualmente, que es juntar los números de la mañana con los números de la tarde del día anterior. Lo hizo el ministerio. Lo hizo el Ministerio. El Ministerio Nacional, sí, no los medios, ¿eh? No los medios. El Ministerio Nacional. Por primera vez el Ministerio hizo eso y entonces dio un número que a todos les hizo abrir los ojos. De cualquier manera, como generalmente las cifras de la tarde también son malas, lo que decíamos era, bueno, veremos qué es lo que sale a la tarde. De hecho, creo que con Paulo lo hablamos, yo te digo, va a ser que el de la tarde va a ser un número peor, cercano, pero claro. peor que el de la mañana. Sí, sí. Y finalmente Bueno, terminó entonces, siendo- en el día de hoy, En el día de quitando hoy- la información de ayer, ¿cuántas víctimas fatales las hubo? últimas 24 horas, que es el día de hoy, 24 víctimas fatales a razón de 1 por hora, si se quiere, en la República Argentina, Fuerte, lo que nos lleva, sí, fuertísimo, lo que nos lleva a un número de 353 muertes en total. Hay algunos casos de gente joven que, Eso te iba a que decir. sorprende. 31 31 años, 44, 44, 40, 48. con un predominio de gente mayor. Con un predominio de gente mayor. La gente joven, a mí me confirman que algunos tenían comorbilidades, como se dice, pero es un número preocupante. Y después tenés un número de contagios. Yo insisto, el número de contagios va y viene. Un día tenés 300 y pico, hoy 255 ya parece un buen número, si vos lo comparás a los días anteriores. Ahora, de esos 255, el 91% es región AMBA. Cada vez es más fuerte la región AMBA con respecto a los otros A todo el país. Por primera vez más define del más también la apertura o no 90%. de la cuarentena, ¿no? Bueno, Eso, claro. si vos ves la tasa de duplicación, Esperá, hay una placa que vamos a mostrar, pero la vamos a analizar después mucho más en detalle. Está llegando aquí al programa el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que la preparó Gustavo y es motivo, la verdad, que Gustavo lo hable con Fernán. Fíjate, Mudo, si la podemos poner, porque es la clave, es el dato clave que va a decidir si el 22, 23 de mayo el gobierno nacional de la ciudad deciden reabrir un poco más o volver para Ahora, atrás. Gustavo, Yo digo, si te esto que van a ver pregunto. ahora, Gustavo. a ver, tenemos distintas placas. Esta es la tasa de fallecimiento. No, la que otra hubo necesitamos, en la de los días. En los últimos días. Acá, ya que la tenemos, la comentamos. Del 1 al 6 de mayo hubo 58 fallecimientos, 71 fueron los siguientes. La tercera. Acá está la clave. Acá está la clave. Vos fijate cómo cambia del día en que anunció Alberto Fernández que pasaba todo el país, salvo la región AMBA, a la fase 4, que tenía una tasa de duplicación de 25 días, a cómo retrocedió el país, empujado por el AMBA, a los días actuales. 21 días es la tasa país ¿Se actual. acuerdan Pero, que el número mágico era 25? sí. Sí. Pero ¿cuál era el Miren número? cómo está cayendo.
Pará, ¿cuál era el número para estar en fase 3? En fase 3 tenías que estar en 15. 15. Hoy Cava no está ni siquiera en fase 3. Hoy Bueno, está en yo fase creo, 2. mira, por los Está en números que me 14. pasaron, ¿Se entiende? Gustavo, Sí. el número de duplicación hoy es todavía más bajo que 19. Todavía más bajo que 19, el que me pasaron a mí, ahora nos lo corregirá o no. No, el de 19 es el del 8, el No, 8 de no, mayo. el del 8 de mayo. Bueno, Hoy bajó a 16. hoy bajó. Exacto. 16. Ahora, lo que Sí. yo quería aclarar también es que estos números que Gustavo nos marca, tanto el de tasa de duplicación, el de fallecimientos y el de contagios, son previos a la apertura parcial, Claro, si eso querés, sí. de la cuarentena. Entonces, Exacto. me parece que eso lo tenemos que entender porque podrían incluso Ser peores, ser peores. y que Sí. no lo podemos Una atribuir cosa, a la Fabi, apertura. Un dato. Hoy, cuando venga Fernán Quirós, hay que decir esto. Esto es la consecuencia no de la apertura de la cuarentena. De lo que No, ya no, no, pasaba antes. todavía no. Esto tiene Es que ver previo. con los barrios populares. Esto es los barrios Hoy, populares. El mismo número de camas de ayer, 147 de terapia Que intensiva. están ocupadas. Y el índice R0, yo siempre hablo el de Alemania. Sí. Alemania cuando llegó a 0,5 estaba en un paraíso, subió a 1,3 y Y cortó cerrado. todo. Hoy AMBA tiene 1,4. Y en este caso, Fabián, Pero en este caso coronavirus, COVID, me parece que es injusto y hasta innecesario hacer un promedio con el país. Claro. No es lo mismo. No, ya no, ya lo no. bajemos porque si no... No, ya no. No sirve. No, no, Podemos- a ver. Para que vos sepas, Cuando el se resto del país está bien lo que aclara el resto del Diego. país, si Está vos muy bien lo sacás- que aclarás. No se No, puede. está bien lo que Sacás aclarás. promedio. Amba, déjame darte 25 dato. hay en gran parte Si del vos- país. Sí. O sea, No, hay mucho No, hay más. más. Si vos le sacás Va a haber AMBA, 40. No Por sé. eso digo, no es si lo vos le mismo. sacás No es lo mismo, AMBA, no se puede el sacar país, promedio. si vos le sacás AMBA, el resto del país está en 40. Bueno, entonces ¿Viste? no es lo mismo. En Exactamente. Estamos No, por bajando eso, el resto. la sensación que uno tiene mirando este cuadrito de lejos, así, mirando rápidamente decís, bueno, el 24 de mayo no se va a abrir nada nuevo. Es más, lo que podría pasar, siempre hablando de AMBA y particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que algunas cosas, No arrastremos al país. vamos para atrás. Yo te hago una pregunta. Bueno, Ojo, parte de la tasa ¿No de se está vacunación- repitiendo en la ciudad el esquema ese de la nación, del AMBA respecto a la nación con los barrios populares donde explotaron los casos? Ahora vamos. ¿No te desdibujan el promedio de todo el AMBA? Pregunto. ¿O No. representan? No porque te representa porque están. parte de No, la misma está bien, ciudad. pero los tenés focalizados en dos lugares, quiero decir, para Ah, vos para decís en atacar. función de la De la En el geografía, zoológico. no de la cuestión en función de cómo se propague. de cómo se propaga y cómo podés Tenés razón. contener. Pero es Buen distinto. punto. Porque estás- Ahora vamos. No, Ahora están no, trabajando en el ahí, tema, que ojo, no está están por- trabajando. A Jonathan Lloyd, que nos va a ayudar a hablar del tema económico, porque hay mucho para hablar. Además está la cuestión de la negociación de la deuda, que sí, que no, que sí, del default que sí, default que no, provincia de Buenos Aires, default que sí, default que no. Está llegando Fernán Quirós. Más tarde vamos a hablar con Nicolás Trota. Estamos tratando, y lo vamos a hacer todas las noches, hablar del tema educación. Sí. Ayer Sorsoli dijo, ojo, la otra pandemia, la educativa. Tema muy complejo, no se resolvía solo con hacemos clases virtuales, no, es más complejo. Bien, y nos vamos a ir rápidamente con Fernán Quirós, está Mauro Gundín con él, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Van a tener frío los dos afuera? Hace frío. Hace frío. Se los ve, ¿eh? Hace mucho frío. Sí, está fresquita, está Bueno. muy fresquita la noche. Fabián, buenas noches para todos allí en el piso. Vos lo presentabas al ministro de Salud, ya casi ni necesita presentación de mi parte. Podés ya saludarlo, Fabián, tiene retorno Fernán Quirós para hablar de todo lo que nos compete, ¿no? Porque es una actualidad, un momento, por lo menos para estar en alerta, ¿no? Así es, buenas noches Fabián, buenas noches a todos ahí en la mesa. ¿Cómo estás, Fernán? A ver, vamos a arrancar por esto. Vos dijiste hoy que podía llegar a haber una situación en la que, por ejemplo, en el pico hubiera 1000 casos diarios. A ver, hay que contextualizar bien Sí. cada cifra porque si no se genera mucho confusión. Nosotros, como siempre venimos diciendo, esperamos en la Ciudad de Buenos Aires una curva que para fin de mayo, principios de abril, fin de mayo, principio de junio, como venimos diciendo, vamos a tener la mayor cantidad de casos. Esa cantidad de casos tienen previsto una cantidad de casos por día y luego esa cantidad de casos por día hacen un consumo de camas cotidianas, que por supuesto es mucho más alto el consumo de camas que los casos por día. Y nosotros hemos preparado el sistema público para 1/3 de la ciudad, que es la parte del subsector público, porque después está la seguridad social, que son las obras sociales, y los prepagos o la parte privada. Para el 1/3 del sistema público, nosotros estimamos que en el peor momento de la curva vamos a necesitar cerca de 2.500 camas de hoteles para personas con enfermedad leve, cerca de 600 camas de internación general y unas 300 camas de terapia intensiva. Ese componente de camas en el subsector público se generan con unas 300 personas que hacemos el diagnóstico cotidianamente. Para el subsector público, que es 1/3 de la ciudad.
Entonces lo que yo comenté es que en el peor momento, pero solamente un par de días, en el peor momento de la curva, la ciudad podría tener, porque son estimaciones estadísticas, Sí. ¿no? Podría tener un valor similar a eso, más o menos un porcentaje que vos podés considerar de inexactitud de los métodos. O sea, Fernán, que ayer hubo 316 Seis. casos, hoy 255 de positivos. No, eso... Digo, País. es total país, no, ya sé que No, es total país, ya no, sé que pero es eso es total de la país. Argentina. Sí, sí, ya sé que es total país. Mm. Digo, para acostumbrarnos nosotros en nuestra mente, o sea, la cifra de arriba de 200 o arriba de 300 a nivel país llegó para quedarse un tiempo. Digamos, yo sigo insistiendo mucho y a mí no me gusta hablar de nivel país porque, como ustedes que me pareció escuchar en algún momento, estaban hablando de la heterogeneidad del territorio argentino, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces no me gustaría hablar del nivel país, que es un promedio extremadamente irregular de situaciones muy diferentes. A mí me gusta hablar de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco perfectamente bien bien. toda la información. Bueno, Y es, sí. digamos, en la ciudad de Buenos Aires nosotros venimos estimando una curva de aumento de casos que es la que más o menos venimos teniendo y esperamos que el peor momento de nuestra pandemia en la ciudad ocurra para fines de mayo o primeros días de junio. Y eso es más o menos lo que venimos viendo. Bien. Fernán, quien te está mirando está esperando que te hagamos esta pregunta, que es si sigue esta tendencia y si sucede lo que vos mismo, la verdad, venís explicando y Ginés también hace muchas semanas, esto va a ser finales de mayo, principios de junio, al 25 de mayo vence esta nueva etapa de la cuarentena. ¿Qué se va a recomendar desde lo sanitario? Porque se han abierto actividades en los últimos días. En el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se van a abrir más actividades, menos actividades o se va a mantener todo igual si sigue la curva así? Bueno, primero permitime, Fabián, explicar un poquito porque hay cierto nivel de confusión en el debate público en qué está pasando en la ciudad en estos días. Nosotros lo que estamos viendo, que es lo que venimos viendo hace muchos días, es que hay un aumento lento y progresivo de la curva de la ciudad de Buenos Aires en términos generales. Y es lo que yo he comunicado tantas veces dialogando con ustedes y con tantos otros periodistas. Luego lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 días es que hemos intensificado los métodos, la búsqueda de los casos sospechosos, hemos intensificado los testeos, prácticamente hemos duplicado los testeos en la ciudad de Buenos Aires, básicamente aumentando los testeos en los barrios vulnerables, la 31 sobre todo y la 1114, y en los geriátricos y en los paradores. Esa estrategia de aumento de testeo nos ha significado en la ciudad un aumento importante de la curva, que está bien a la vista por los números que uno puede ver todos los días, pero una disminución muy importante de la situación, o si ustedes quieren, un aumento importante de la cantidad de leves. Porque cuando uno hace una búsqueda activa, identifica un montón de enfermos Claro. que naturalmente no hubieran consultado porque tenían un mínimo síntoma, y uno los encuentra y los documenta. Entonces lo que nos ha pasado estos últimos días es que ha aumentado el número de casos y está bajando la tasa de letalidad, porque estamos encontrando muchas personas con enfermedad leve. Así que hay que mirar con mucho cuidado los datos de la ciudad para poderlos comprender como corresponde. Pero, ministro, perdóneme. Perdón, lo que está diciendo es que entonces no hay casos nuevos, sino que ahora los estamos descubriendo. Y leves. Que no hubiesen hecho la consulta. Bueno, es... Dame Me objetivo. pare- a mí Esa me Está bien, parece no, muy que interesante para- esto. para confirmar Muy eso- interesante. Está claro que Para cuanto más... confirmar eso, Sí. Fabián, y no te lo puedo confirmar, nosotros sabemos que ha habido claramente un aumento de testeos y una identificación de más casos por el aumento de testeo. No estamos seguros de que toda la realidad que ha cambiado sea por ese motivo. Claro. Eso va a estar más claro en los próximos Claro. días, cuando nosotros terminemos de sostener un poco una estrategia de testeo común y sistemática y pareja cada día para ver cómo se comporta la curva. Si es así, Yo te diría que para sí. hoy es jueves, ¿no es cierto? Sí. Sí. Dentro de 3 o 4 días, para el día lunes de la semana que viene, lo vamos a tener bastante claro esto que estamos hablando. Muy bien. Pero, Gustavo. ministro, yo entiendo que es obvio que cuanto más se va a buscar, más casos van a ir apareciendo porque existen. Ahora, teníamos una tasa de duplicación de la ciudad que estaba mucho mejor. El día que el presidente de la Nación anunció fase 4 para el resto del país, fase 3 aún para la región metropolitana, y ahora retrocedimos en ese número. ¿Qué posibilidades hay reales de abrir? Porque más allá de que usted me diga, bueno, tenemos focos muy sectorizados en barrios vulnerables, en geriátricos o en paradores, todos saben, digamos, que la ciudad está integrada y usted no puede abrir nuevos, me parece a mí, nuevos sectores laborales donde la gente, por ejemplo, de los barrios carenciados va a ir a trabajar porque les corresponde. Por supuesto que es como vos decís.
Yo no estoy diciendo con mi explicación no estaba tratando de defender ninguna decisión futura. Solamente estoy describiendo la realidad para que la gente tenga información precisa de lo que está ocurriendo. Desde ya que nosotros las decisiones en términos de disminuir la cantidad de actividad que haya en la sociedad, aumentarla o mantenerla de la misma manera, esa decisión la vamos a tomar viendo los datos objetivos la semana que viene. Claro, Así que pero, nosotros semana ministro, a semana hacemos una evaluación de cómo estamos y en función de eso decidimos. Claro, pero justamente le quiero repreguntar ahí en ese punto, porque ustedes van a ver con esos datos la semana que viene, infiero que esos datos también tendrán que ver con esta apertura parcial que hemos tenido, que todavía no está reflejada. Ahora, este fin de semana particularmente es un fin de semana muy importante porque empieza la posibilidad de que las familias saquen a los niños o a los jóvenes, ¿no? Hasta 15 años inclusive. Entonces le quiero preguntar por eso, que hoy pareciera como un poco paradójico. Estamos contando que hay más casos, ustedes están dando cuenta de que es así, producto de testeos y, bueno, quizá también de mayor circulación viral, pero al mismo tiempo estamos permitiendo que las familias saquen a sus hijos. Por eso yo te vuelvo a explicar y después vuelvo a tu planteo. Es la actividad de la curva global de la ciudad, es una actividad de una curva que crece lenta y progresivamente. Tenemos, como bien decía Gravi hace un ratito, algunos focos donde se ha desarrollado más rápidamente ¿Cómo está la la tasa de duplicación Por hoy, supuesto que si eso se... ¿Cuál es hoy la tasa de duplicación? Claro, el R de la ciudad hoy está en 1.4. Estamos siempre entre 1.3 y 1.4. ¿Y la de duplicación porque era 18, pero creo? está muy... 14. Sí, no. El día que el presidente habló, la tasa de duplicación de la ciudad de Buenos Aires era de 16 días 16. y un poco, casi 17. Ok. Y ahora está en 14. 14. Pero Bien. hay que tener mucho cuidado porque ese es el promedio de la ciudad, que se compone de un subgrupo, un área de la ciudad que es una tasa de duplicación más corta y otro resto de la ciudad que es una tasa más Claro. larga. Está bien, pero no Pero podemos, en todo no caso, podemos más allá trabajar con un para no gueto. confundir a la gente. No, es lógico. Pero el tema es que todo No, cambió. por supuesto que no. Estamos describiéndolo. Estamos describiendo lo que hoy está a la vista. Yo no estoy intentando Claro. hacer ningún gueto de ningún tipo. Ministro, estoy describiendo lo que hoy está a la vista. muchos dicen Ahora, que- por supuesto que si de Wuhan estaba la enfermedad y llegó a la ciudad de Buenos Aires, imagínense que del Bajo Flores va a llegar al resto de la ciudad. Eso no está en discusión. Sin duda. Yo solo estoy tratando de describir los Claro. fenómenos que vemos. No, pero es importante, y que Fernán, esto, el perdón, aumento de perdón. los casos de este día no tiene nada que ver con... No, Sí. pero es importante lo que estás diciendo, Fernán. Hay una creencia en las últimas 48 horas, y Gustavo lo sintetizó muy bien con la palabra gueto, de que como la mayor cantidad de casos se están dando en la 1.11.14 y en la 31 y eventualmente supongo que también la 21.24. Y algunos geriátricos. Y algunos geriátricos, bueno, listo, aislamos las Salimos villas, todos. aislamos los geriátricos y salimos de fiesta todos. Y vos acabas de decir algo muy importante, decís, no, que esté en el Bajo Flores no significa que eso no se va a Mucha gente propagar. ahí trabaja Pero- en todo el resto Muy del Chicos, importante lo que llegó acabas- de China, muy no va a importante llegar lo que acabas de la de decir, 11.14 a Palermo. Ese Gente ejemplo. laburante, gente que sale a laburar, ¿no es? Obvio. Ministro, ¿a usted le preocupa, más allá que hoy no estamos Pero hablando de lo que... Pero espera que está con un delay. Sí, Fernán, adelante. No, perdón, porque como tengo un poco de lentitud Sí, no claro. los puedo seguir en el tiempo, perdón, ¿eh? Pero digamos, es obvio lo que estás diciendo, Fabián, lo comparto plenamente. Estamos diciendo que el área metropolitana es indivisible, no vamos a vivir un barrio porteño. No Ese no podés. es el punto. El punto es entender en cada semana qué está ocurriendo en la ciudad. Y yo estoy tratando de describir lo que hoy está a la vista en la ciudad. Claro. No estoy proyectando para adelante. La ciudad es una Ahora, lo que es sola. evidente es que este aumento de casos de ahora no tiene nada que ver con las decisiones que hemos tomado los últimos 3 días, como ustedes decían. Y lo que pasa el fin de semana, porque a eso iba, que me habían preguntado, lo que pasa el fin de semana depende críticamente de cómo se cumpla y qué cumplimiento tenga la ciudadanía. Si las personas salen a caminar, manteniendo el distanciamiento con el resto, a no más de 500 metros durante 1 hora, el riesgo de aumento de contagiosidad es 0. Acá el punto es que la gente no pare en una plaza, se pongan a jugar los chicos a la pelota, se abracen con los amigos o con los vecinos o vayan a la casa de enfrente. El punto es que cada uno cumpla con lo que nos comprometimos cada uno a aportar en el cuidado de esta pandemia. Fernán, yo decía que tenemos que acostumbrarnos y entender todos que las fases son flexibles. Hoy el intendente en Varadero dijo, volvemos a fase 1. En estos momentos el intendente de Escobar está cerrando un barrio que es el barrio Lambertucci porque explotaron algunos casos y decidió cerrar ahí toda esa zona. Lo que estamos viendo hoy no tiene que ver todavía con la salida de gente esta semana, que para mí es bastante importante y lo evaluaremos en días.
Usted como ministro de Salud, ¿no cree que hay demasiada gente por la calle, por los transportes? Por más que me digan, estamos en un 10%, en un 15%, en un 18%, no sé qué historia. ¿No ve demasiada gente por todos lados? Yo te diría así, hay que dividir muy bien la circulación pública en auto, que es una circulación pública extremadamente segura y de muy bajo riesgo, que es la que más obviamente se ha activado en la ciudad de Buenos Aires, de la circulación en subte, que es la circulación pública de mayor riesgo, de la circulación en colectivo y en trenes, que es una circulación pública de mediano riesgo. Es en el transporte público se juega buena parte del riesgo de la circulación en una megaurbe como la nuestra. Entonces, cuando uno mira los datos del subte, del colectivo, del tren y del auto, encuentra que los autos están al 50% de lo habitual, Sí. que los trenes y los colectivos están al 20% de lo habitual y que el subte está al 5 al 7% de lo habitual. Entonces, lo que se ve es evidente que es los tipos de transporte público que está tomando la ciudadanía y que hemos cuidado para que así sea, son los apropiados. Ahora, y además tiene mucho que ver con las funciones esenciales. Buena parte de las actividades que se agregaron en la última semana son actividades barriales que no usan el sistema público y nosotros estamos controlando que así sea. Ahora, por supuesto que el efecto de lo que ocurre esta semana lo vamos a poder ver dentro de una semana. Claro. Y en base a que las personas cumplan o no, o que el resultado sea inapropiado o no, nosotros lo dijimos del primer día, inmediatamente vamos a retrogradar las medidas que habíamos tomado. No, mire, justo la última respuesta suya, ministro, va a la pregunta que le quería hacer. ¿Qué límite se han conversado? Todos sabemos que de una fase podemos llegar a retroceder a una mucho anterior y volver atrás en cuanto a los permisos y a esta circulación que nada tiene que ver con la cantidad de positivos. ¿Qué han conversado? ¿Cuál es el límite que han impuesto? ¿Y cómo lo evalúan? ¿Por días y porcentaje de contagio? ¿Por cantidad de casos en un día? ¿Cuál es el límite que le puso la ciudad? Bueno, hasta acá estiramos. Nosotros tenemos una serie de indicadores para evaluar el impacto de estas medidas. El primero es el grado de... No me gustaría hacer público el indicador en sí, pero sí es el grado de cumplimiento de las personas con las normas que tienen que ver con el respetar en las colas las distancias y la circulación pública en el transporte público. El cumplimiento de los comerciantes en términos de que abran los comercios que tienen que abrir a la hora que tiene que ser, que dejen pasar la cantidad de gente que tienen que pasar, y el cumplimiento o la evolución del R de la ciudad y la curva de casos. Ese conjunto de dimensiones, pero digo, por ejemplo, da 800 positivos en un día, volvemos atrás. O sea, ¿hay un límite, hay algo que marque eso? Sí, no es por un día porque esta pandemia tiene picos y valles en las curvas, es por el consolidado de los últimos 7 días, que es con el cual se calcula el R0. Entonces, con el consolidado de los 7 días, nosotros de esta semana, la semana que viene, el día martes, vamos a hacer el corte para evaluar el impacto que ha tenido las medidas desde el domingo pasado hasta el martes que viene. Y en base a eso vamos a discutir. De todas maneras, les quiero recordar que nosotros hemos comunicado muchas veces que sabemos que tenemos por delante una montaña de casos. Sabemos que a diferencia de lo que le pasa a Europa, que tiene la montaña atrás porque ya pasó el peor número de casos y ahora está descendiendo, nosotros estamos todavía en una planicie por delante de una montaña. Con lo cual nosotros sabemos que en el futuro vamos a tener que desandar las medidas, no es que no lo sabemos. Lo que estamos intentando es, dado que la Argentina tomó una cuarentena tan precoz, fue tan dolorosa en todos los sentidos de la vida de las personas, y teniendo un valle por delante que todavía no podemos mensurar completamente, pero sabemos que está, nos pareció absolutamente prudente dar un espacio para alguna actividad barrial, local, que no tenga alto impacto en la contagiosidad y sobre todo algún distanciar de los niños, porque lo que va a venir luego para adelante va a ser un retroceso necesario cuando tengamos el aumento de casos. Fernán, yo le quería preguntar, porque hablamos mucho de lo que son los geriátricos, de las villas que tienen muchos casos, pero también hay un lugar que es un foco importante que tiene que ver con los paradores, ¿no? Hace unos días nada más hubo que cerrar un parador en Retiro por 79 casos positivos y 13 sospechosos. Sí, es un lugar en donde la gente no solamente corre peligro por su salud, porque están muy juntos y es muy fácil de contagiarse, sino además son personas que durante el día salen y esparcen el virus por el resto de la ciudad. ¿Cómo se está manejando eso? Sí, no, durante el día no salen ahora, pero digamos, yo me he repetido 1 y 1000 veces. Hay 5 áreas que el gobierno de la ciudad tiene políticas públicas bien orientadas a la problemática porque requieren de un cuidado en especial. El equipo de salud, los adultos mayores, las personas en los geriátricos,
las personas en los barrios más populosos y las personas en situación de calle que se cuidan en paradores. Para cada uno de esos grupos hemos dedicado políticas públicas bien precisas y específicas. ¿Qué hemos hecho con las personas en situación de calle? La ciudad tenía 2.000 puestos de paradores que se abrían solamente de noche para pasar la noche y durante el día estaban efectivamente circulando por la ciudad. Lo que hemos hecho con la ministra de Desarrollo Humano hace más de un mes y medio, 2 meses, es ampliar de 2.000 puestos que teníamos a 3.100 puestos, y esos 3.100 puestos se abren 7 por 24, es decir, el parador es de 24 horas por día, es el hogar durante todo el periodo de la pandemia. De hecho, el motivo que hubo en ese parador de Retiro, que hemos estado personalmente atendiéndolo, lo que ha pasado allí es que una de las personas que cuidan el parador, como siempre pasa en estas situaciones, tuvo una enfermedad asintomática, hizo algún nivel de contagio interior y en el parador, dado que están 24 horas por día juntos, efectivamente el virus corrió con mucha facilidad. Pero ahí tenés un ejemplo claro de lo que es la enfermedad asintomática. De esas 79 personas que vos contás que dieron positivas, 76 no tenían ningún síntoma, fueron hisopados de búsqueda activa. Solo 3 hicieron fiebre. Es decir, que si nosotros no tuviéramos una política tan agresiva en términos de hisopados, hubiéramos reportado 3 enfermos en vez de 79. Claro. Y eso es lo que yo estoy tratando de explicar en este periodo de los últimos 6 días. Hoy es Que eso. tenemos un volumen de curva muy importante, pero ese volumen tiene que ver con un cambio O sea, de política, tenemos, de agresividad en los no es testeos, que aumentó la nat- fiebre, tenemos termómetros. Perdón, porque nos miramos todos acá, Las dos cosas te diría. Sí. Fernán, recién hiciste un comentario, nos miramos todos en la respuesta anterior a Diego. Dijiste, los chicos, los jóvenes, la recreación, cuando llegue el momento del retroceso necesario. ¿A qué te referiste con Sabemos eso? que vamos a cerrar otra vez, eso dijo. Es que, ¿No? Fabián, nosotros por delante tenemos una curva de aumento de casos. Yo lo he dicho Siempre lo permanentemente. dijiste, siempre lo dijiste. Porque si decimos que el peor momento va a estar, si el peor momento va a estar a fin de mayo o principios de junio, naturalmente en algún momento el número de casos por día va a ser muy alto, mucho más alto que ahora. Y cuando eso ocurra, naturalmente vamos a tener que tomar decisiones de volver a distanciarnos claro. para volver a cuidar que esa curva baje rápidamente. O sea que podemos retroceder en cuanto al formato de aislamiento. Podemos volver Vamos. a servicios esenciales. ¿Cómo nos va? ¿De acuerdo cómo nos No, va? está diciendo que Claro. vamos para ahí. Está como Vamos diciendo a que está volver, decidido. Fabián. Vamos a volver. Escuchémoslo, ¿no? decidido. Escuchémoslo, escuchémoslo. Un Fernando. respiro porque después vamos a Sí. volver para atrás. O sea, está decidido. Planificado. Claro. O sea, vos lo que no querés decir es, hay una lógica No es que aumentan los está decidido casos. porque Obviamente, pero si pasa, ya se sabe qué hacer. Claro. No entiendo eso. Se prevé, si querés. es que en realidad lo más inteligente acá, este país ha tomado una decisión muy inteligente y el presidente ha sido el líder de eso, que es hacer una cuarentena muy precoz cuando todavía no había una cantidad importante de casos. Política que nosotros acompañamos desde el primer día. Ahora, esa política te lleva a un escenario donde vos tenés mucha Larga. cuarentena prolongada con una montaña por delante que en algún momento vas a tener que andar, porque no hubo ningún país del mundo que no tenga una curva. La curva puede ser más plana, menos plana, pero es curva al fin. Entonces, es inteligente Clarísimo. pensar que en el momento en que vos tenés muy control... ¿Qué es lo que hizo Alemania? Cuando bajó el R debajo de 1, estaban en 0,58, Abrió un 0,60, Sí. volvió a desandar las medidas de control. Y cuando subió a 1, empezó a volverlas Cerró. a cerrar. Bueno, que es lo Chile, que hace está cualquier claro. país del mundo Chile. que tiene buena información y que tiene que gestionar la realidad. Día a día. Fernán, abrazo como siempre, gracias. No, por favor, saludos Hasta a luego. todos ahí. Gracias, Mauro Gundín. A ver, definiciones. Y aclarar Al algo final, muy importante, muy ¿no? relevante. Este Elogio- fin de semana... O sea, salvo un milagro. Este fin de Espera, semana- salvo un milagro. no, vamos el derecho. camino, vamos derecho a donde hay... Al aumento de pico, al aumento de ¿Y cómo Habría casos. por qué tomar la pensar gente? que Y a cerrar. Argentina es distinta. Perdón, ¿y Lo que cómo yo- lo va a tomar la gente? Esperá, Lo va a tener que lo entender. Ahora hablamos quería eso, ahora hablamos puntualizar eso. es lo que dijo No hay mucha recién, opción. el ministro Quirós, argumentando y repitiendo lo que dice desde el primer día. La curva va a llegar, más plana, menos plana. No tendría por qué la Argentina ser distinta a todos los demás países del mundo. Ahora, en ese contexto se da por primera vez la apertura de salidas con chicos este fin de semana. Entonces, lo que me gustaría decir, más allá de que después se cierre por el índice de casos, es que si este fin de semana la gente no comprende, que yo vengo insistiendo mucho en aprender lo que es el aislamiento social, que es la distancia adecuada, lo que dice siempre, la distancia adecuada entre las personas, que no es para sentarse Sí, en una sí, plaza sí. a comer un helado, ni para que los niños No, está jueguen eso. juntos. ¿Para dónde vas? Pero Sí. si no lo hacemos bien, para todos aquellos que nos están escuchando, que mucha de la gente está en Subestiman capital, la situación. si no lo hacemos bien, no solamente se va a cerrar cuando la curva llegue más alta, se va a cerrar Sí, inmediatamente. sí. A ver, Hagámoslo bien. a mí me mucho parece con acá miedo. que sucedió algo
Y yo todavía no estoy convencido de echarle la culpa al gobierno nacional de lo que voy a decir, porque también creo que ha sido una construcción de cada uno de nosotros. La Bosaboya me mira y dice a dónde va. Quiero ver, quiero escuchar. El presidente de la Nación tomó la decisión, como bien dice Fernán Quirós, de ir a una cuarentena antes de lo que el resto de los países habían tomado. Nosotros fuimos a cuarentena día 3 de marzo al día 17 de pandemia. Italia, España, Alemania, entraron mucho después. Y a algunos les fue muy mal por hacerlo así. Y a nosotros nos está yendo bien por haberlo hecho de manera precoz, como dijo Fernán Quirós. Ahora, el punto es este. En algún momento, por más que hay que ser justos con Ginés y con Quirós, que nunca hablaron que no iba a haber pico de la pandemia, los dos siempre hablaron todo el tiempo. Lo único que cambiaron fue que era abril, que era mayo, que se corría junio. Pero mucha gente creyó, y quizás a alguien del gobierno, para encontrar una explicación a las cosas, ustedes saben que las ideologías son las explicaciones posteriores a los hechos, de que Alberto Superman Fernández había logrado batir el coronavirus. Y que, por ejemplo, en Argentina nunca iba a haber X cantidad de muertos, y que en Argentina nunca iba a haber X cantidad de contagiados. ¿Se entiende? La parte de la ¿Se entiende a lo que voy? De prensa, te estoy en la segunda. ¿Seguís a dónde voy? Sí. Lo dijo él improvisando, en esos momentos que Alberto se pierde. Sí, cuando se habla, con todo respeto, cuando el presidente se habla encima. Bueno, el pico, bueno, que por ahí no llega y no hay. ¿Por qué lo decís? Pero y venís bien y gracias a tu decisión. Y, o sea, y esto que ahora vamos a hablar con Ángela Gentile, tiene que ver con esto, ¿qué, muchachos? Pero explicó que podíamos volver. Yo creo que es más un defecto. Eso es ahora, Pero pa. yo pienso que es más un defecto nuestro, porque algunos creen que diciendo cosas que no son ciertas caen mejor en la gente, porque el presidente cuando presentó el tema de las fases siempre explicó que podemos ir para adelante siempre o lo aclaró. para Sí. atrás. Pero Fabián habla de otra cosa. No, yo hablo de otra Pará. cosa, Pablo. Fabián lo que Tomaron la pandemia como un feliz Pero cumpleaños. Fabián no habla de la No. cuarentena. No, yo no hablo de la Fabián no habla de la cuarentena. cuarentena. Habla de esta idea que Los sobrevoló. argentinos nos ¿Cómo vamos a vencer los el virus argentinos nos Pero lo dijo el Perdón, presidente. Pablo Vilauta, Pero hace vos un lo de mes todo. era tapa de revista. No, yo creo que lo que logramos es evitar. No, olvídate de un nosotros, colapso. estoy hablando de Del la gobierno. sensación que se bajó fue, si haces cuarentena, no vas a tener coronavirus. No, si haces cuarentena vas a tener menos riesgo Eso, y no va a eso. colapsar el sistema sanitario. Ahí está. Sí, pero el discurso te que dijo se de otra bajó manera. y algunas justificaciones políticas de las decisiones que tomaban eran: vos quedate tranquilo, que somos los campeones de la vida, que te vamos a salvar todo y que la no vas a ONU nos tener. viene a buscar a Entonces, nosotros. que la ONU nos viene a buscar porque A somos mí un modelo de decime éxito. cómo hacer para Que aún convencer así, con esta al que cuarentena. abrió la librería, al que abrió la concesionaria, ¿Y cómo- al que cómo hace abrió el mundo, local. Gustavo? Lo hizo No, está bien. Alemania, Vos lo hace decime cómo vas a Corea, convencer a toda esa lo hace gente que tiene que volver a Varadero. cerrar. Bueno, ¿y qué van a salir a Y bueno, chupar pero- caña? Bueno, espera, está Ángela Gentile, que es la autora de la teoría de tenemos que aprender a convivir. Ángela, te tuteo porque hablamos tanto en radio. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo el atrevimiento de tutearte. Para todos. Bueno, Ángela, ¿puedes explicar tu teorema, que para mí es fabuloso, de vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus? Bueno, yo lo que siempre digo es que mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo, evidentemente el coronavirus lo vamos a poder controlar, pero de ninguna forma va a desaparecer. Yo estaba escuchando todo este tema de la cuarentena y del aumento del número de casos, y es correcto, los casos van a aumentar porque estamos en una pandemia. Lo que hemos hecho es que con esta, digamos, estrategia, lograr una situación controlada, que estos casos no aumenten tan abruptamente, que nos permitan en una forma más controlada preparar el sistema de salud. Pero tenemos que estar perfectamente preparados a que esto va a aumentar y trabajar muy fuertemente con el distanciamiento para evitar que este coronavirus que tenemos que convivir, que va a estar entre nosotros, tenga la menor transmisibilidad posible, sobre todo entre los más vulnerables. Ahora, doctora, ¿cómo le va? Débora Plager. Le quería preguntar en ese punto. Usted dice que hay que aprender a convivir mientras no haya vacuna o no haya tratamiento por un tiempo muy prolongado con el coronavirus. Y hay que aprender respecto del distanciamiento social. ¿Usted nos puede decir bien simple? Porque, a ver, si yo salgo a la calle con mi barbijo, como aprendimos hasta ahora, ¿cuál es el riesgo de que me contagie? ¿O cómo lo minimizo en todo caso? Es muy buena la pregunta porque el barbijo social o tapabocas es en realidad una ayuda, una situación adicional, un complemento del distanciamiento. Para responder hay que recordar cómo se transmite el virus.
El virus se transmite por gotas que caen a 1,5 metros. Y por otra parte, se transmite por contacto. Yo voy por la calle con mi tapabocas. Primero de todo, que tendría que ser tapa nariz y boca, porque las receptoras sobre todo están en nariz. Entonces es importante que ese barbijo social cubra adecuadamente, ¿sí? Y si yo creo que solo con eso es suficiente, recordemos que el barbijo solo funciona para evitar que si la persona que lo usa tiene síntomas leves, evite contagiar a otra, no para protegerme a mí de los demás. Entonces, si el tapabocas o tapanariz boca y al lado hay otra persona que no lo usa adecuadamente o no tiene distanciamiento, evidentemente no es el tipo de barbijo que uno usa en medicina, en los establecimientos. Y está en toda la superficie. Si yo compro algo, no sé, ahora hablaba Gustavo de las librerías, voy a la librería, compro un cuaderno, el cuaderno ya tiene coronavirus y lo tocó una persona que es... ¿O no? Bueno, porque... vos lavás toda la comida cuando vas al mercado. Pero está bien, si tenemos que aprender a convivir, como dice la doctora Gentile, ¿cómo es? No, en realidad tenemos que tener claro que uno, a veces el virus puede persistir en mesadas, en papel, pero acá lo más efectivo es lavarse las manos, porque yo muchas veces en la vida diaria voy a tocar a lo mejor un picaporte, un botón de algún ascensor, pero si yo luego llego a mi casa, me lavo las manos y trabajé y digamos, siempre estuve con todas las medidas de control adecuadamente manejadas y sobre todo también alcohol al 70, que es muy útil y muy efectivo. Este virus es muy lábil, es un virus fácil, se destruye con rapidez, no es muy resistente, tanto sea el alcohol al 70, a la lavandina, el lavado de manos, el arrastre, no es el problema su destrucción, el problema es la accesibilidad. Cuando usted habla de convivir con el virus y de aprender a convivir con el virus, además de todas estas medidas que está recordando, que está buenísimo que las recordemos una y otra vez, ¿usted habla de salir a trabajar o que permanezca la cuarentena? Porque hoy leí un artículo en The Washington Post que decía que la vacuna no va a llegar hasta dentro de por lo menos 18 meses. No, lo que estamos hablando es que una vez que tenemos claro el concepto, que estamos en cuarentena, que los casos van a aumentar, tenemos coronavirus, ¿y qué hacemos? Tenemos que hacer un equilibrio entre lo social, lo económico y cómo seguir viviendo en esta situación. Entonces, no implica que esté entre nosotros el coronavirus, que tengamos una cuarentena rígida, sino que por el contrario, vamos a flexibilizar sabiendo que cuando uno flexibiliza es fundamental la responsabilidad de cada uno para mantener el distanciamiento. Sí. En algún momento los indicadores epidemiológicos dicen claro que es importante restringir o incluso en algún lugar determinado, bueno, se restringe. Es una política de abrir, cerrar, flexibilizar, retroceder, porque hasta que uno no tenga una vacuna, eso es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es usar claramente el criterio responsable del distanciamiento y ir siguiendo indicadores epidemiológicos que me vayan diciendo, las cosas se están cumpliendo. Yo abro esta actividad, la gente cumple, se hace distanciamiento, ¿puedo abrir otra más? No, hay que retroceder. Y mientras tanto, atender a los vulnerables y trabajar fuertemente, y serán los ámbitos correspondientes para algún día poder tener la vacuna que nos va a cambiar nuevamente la vida. Doctora, hoy hablaba con una colega suya en Chile y me dice, aquí en Chile tenemos el comportamiento de gente, ellos lo llaman los asintomáticos emocionales, que dice, bueno, yo a partir de determinado día ya cumplí con mi cuarentena, yo a partir de tal día decido ir a ver a mi mamá, a partir de tal día voy a ver a mi pareja. Como que la cuarentena tiene un límite en la cuestión emocional de la gente. Esto es bueno explicarlo, lo que usted plantea, porque entraremos y saldremos muchas veces, pero tal vez no hay que ponerse como objetivo la vida anterior hasta que lo podamos solucionar. Digo porque va a ser muy frustrante cuando tengamos que cerrar algo si no nos va bien. Es un buen resumen, porque tenemos que estar preparados. Por eso es muy bueno que la información sea clara y la comunicación sea clara, porque si uno piensa que porque hizo una cuarentena precoz no va a tener el aumento del número de casos, eso no es correcto. Estamos en cuarentena y los casos van a aumentar.
No queremos el descontrol y eso es satisfactorio, se está logrando, pero es importante que la comunidad entienda esta situación porque al flexibilizar es lógicamente es entendible, es una válvula, la gente necesita un cierto escape, comillas, social, pero siempre siguiendo un patrón y una normativa general. Los chicos, lo planteamos mucho esto, ¿qué hacemos con los chicos? La caminata social de la hora es importante, porque el factor emocional también hay que tenerlo en cuenta y hace también a la dinámica de la sociedad. Y ahora se puede lograr, o cuando se tomó la decisión, estábamos muy confortables con esto. Hay que irlo siguiendo. Nada está totalmente definido. Es un paso a paso, es una semana a semana que uno evalúa los indicadores y con eso va tomando decisión. Ahora, doctora, perdóneme, ¿no es más fácil, digo, en vez de no sé qué, pero no. No paso, sé qué, pero no. No, pero Nada es fácil, Gustavo. No, ya sé que nada es fácil en esta situación, pero en vez de volver un paso para atrás, si la situación sigue con este aumento, ¿no es más fácil, como usted decía, bueno, vamos a tener que convivir con el virus? ¿No es más fácil machacar sobre las pautas de distanciamiento social que volver para atrás? Que puede generar además un sentimiento de derrota de la población, decir, bueno, no podemos volver para atrás, perdimos esta batalla. No, lo que pasa que el distanciamiento es precisamente, y toda la conducta social y cómo se cumplen las normativas, es parte de algunos de los indicadores que se están monitoreando. A veces pasa esta falsa sensación de seguridad. Entonces uno dice, bueno, uno usó tapaboca, parece que las cosas están mejor. Y yo el otro día, creo hoy, no me acuerdo, cuando estaba comentando que a veces la cuarentena es un poco la víctima de su propio éxito, ¿no es cierto? Las cosas están más o menos bien, bueno, ya está, no me voy a ocupar. Entonces por eso la comunicación tiene que ser muy fuerte. Uno no debe pensar que estar en cuarentena es un sacrificio, que volver para atrás lo es un proceso dinámico. Y si uno lo va entendiendo como algo dinámico, donde vamos a decir o reconocer, no es tanto lo que podemos hacer con este nuevo coronavirus. La única herramienta que estamos teniendo es la conducta epidemiológica, este distanciamiento y todo lo que es las medidas de contacto. No tenemos otra cosa. En el año 2009, cuando estuvimos en la otra pandemia, a mí me tocó coordinar la parte pediátrica, teníamos un medicamento, el oseltamivir, y a los pocos meses una vacuna. Ahora no es así, la vacuna está apareciendo en el horizonte y cierta esperanza, tratamientos se han probado un montón y realmente no hay ninguno que uno pueda decir, esto es el efectivo, hacia acá vamos. Entonces, frente a esta situación, esto es lo que nos queda por hacer. Y tenemos que estar preparados, con fortaleza, con buena comunicación, porque entonces cuando uno vaya marcando pautas, la gente lo va a entender. Cuando uno dice las cosas claras, creo que se entiende bien. Y eso me parece que está claro en el mensaje que permanentemente uno trata de dar, ¿no es cierto? Doctora, buenas noches. Usted da dos claves para seguir frenando un poco el crecimiento del coronavirus en Argentina: distanciamiento social e higiene, y son dos variables que al menos esta semana está visto que con el crecimiento del coronavirus en las villas porteñas y con el primer caso de un paciente en un hospital de salud mental contagiado de coronavirus, son dos variables que no se pueden asegurar. ¿Cómo recomendaría tratar este problema en villas y en hospitales tanto a las autoridades como al resto de la población? ¿Qué es lo que pueden hacer cuando la higiene frecuente no se puede asegurar y cuando el distanciamiento tampoco se puede asegurar? Bueno, esto es un punto clave. Primero, separar todo lo que es la zona metropolitana del resto del país, ¿no? Que creo que no lo mencionamos en la charla, pero es muy importante porque el resto del país, que fuera del área metropolitana, tiene una situación epidemiológica diferente. Eso no implica seguir haciendo vigilancia epidemiológica, porque todos sabemos que puede haber cambios, pero en este momento es diferente. Por otra parte, en el área metropolitana, todo lo que sean geriátricos, todo lo que sea barrios vulnerables, es una preocupación. Y parte de esta preocupación es que en áreas vulnerables, como son villas, se empezó a trabajar fuertemente con una estrategia que es detectar
ante el menor síntoma. No quiere decir entrar al barrio y decir vení vos, detecto a mansalva. No, uno toma la definición de caso sospechoso, pero más sensible, busca el caso, casa por casa, el caso que tiene síntomas o pocos de ellos, busca los contactos cercanos, los vecinos y va ampliando el círculo. Y esta estrategia ha permitido poder tener en este momento identificación de muchos más casos positivos que lo que uno se sorprende en cierta forma. Y ¿En qué sentido, Ángela? Sorprende, decís. Sorprende porque encontramos bastante positividad, incluso muchos casos leves y algunos con no todos los síntomas que uno esperaba. Pero esto es la característica también. Por ejemplo, muy asintomáticos. Claro, por ejemplo, mucha gente joven, chicos, sobre todo nosotros estamos recibiendo en el hospital de niños y en hospitales pediátricos chiquitos que provienen de estas áreas con síntomas. Y no es que tienen fiebre y tos o dificultad respiratoria, son casos muy leves, a veces un poco de fiebre, dolor de garganta, a veces dolor de garganta y tos seca, pero esta estrategia ha permitido detectar muchos casos leves. Una pregunta que tiene que ver con el sistema de salud, Ángela. Sí. Vos dijiste, estamos recibiendo... ¿Hay gripe A? ¿Hay neumonías fuera de bronquiolitis? Todo el paquete invernal. ¿Está impactando en el sistema? No, muy buena pregunta, porque en realidad nosotros esperamos en el mes de mayo siempre la irrupción del virus sincicial respiratorio, con la aparición de bronquiolitis. Y precisamente la aparición de este virus pandémico, yo siempre digo que los virus ocupan como el nicho ecológico, el lugar, ¿no es cierto? Es raro que coexistan con alto número de casos. Puede haber alguna coinfección, pero se respetan mutuamente los nichos ecológicos, es decir, las áreas de circulación. Y en este momento, que ya deberíamos verlo, no estamos viendo. Bueno, pero puede tener que ver con que aislamiento. Clases, con que la gente está en la casa, con la gente se cuida más también. Muy bueno, estaba justamente por continuar y terminar la frase, pero muy buena acotación, porque también influyó, como lo venimos diciendo, que los chicos están en las casas y que el riesgo de transmisibilidad es menor. Pero aún así deberíamos empezar a ver en los hospitales pediátricos, que son referentes, aumento de casos de infecciones respiratorias bajas. ¿Y la inmunidad, doctora? Lo último, la inmunidad. ¿Se sabe si la persona que tuvo, usted dice hay muchos niños que lo cursan leve, queda inmune una persona que ya lo tuvo o no? Bueno, esto fue objeto de mucha controversia, pero en realidad yo le voy a decir un dato claro. Esta enfermedad genera anticuerpos y estos anticuerpos por el momento se cree que son protectores. Lo que no se sabe es a cuán largo plazo serían protectores. Pero también hay otro dato no menor. No se ha visto en la literatura ninguna publicación que hable de reinternación de pacientes que han tenido una enfermedad por coronavirus. Perfecto. Y ya se lo ve mucho mejor en los casos moderados. Entonces creemos que estos anticuerpos neutralizantes son protectores, que por otra parte en infectología, en enfermedades infecciosas es lo esperable. El sistema inmune reacciona, genera anticuerpos de buena calidad. No debería volver a tener otra vez la enfermedad. Ángela, gracias por la clase como siempre. No, por favor, es más que una clase, un compartir preocupaciones. Gracias. Un beso enorme. Ángela Gentile, escuchamos como en misa, ¿viste? Porque además tiene una... Todos saben, pero hay que saber explicar a nosotros, que no sabemos. Con paciencia, aguanta las repreguntas. Bueno, vamos a hablar en instantes de economía, dólar a 138, cuánto va a caer el PBI, la situación económica, la economía real, el gobierno que sigue emitiendo, pero eso no es infinito. Hoy apareció el índice de inflación, que es 1,5, pero es como un chinchón con comodines, ¿viste? No, bueno, no se puede medir en este Claro, entre que no se puede medir y un montón de cosas que... Ahora Jonathan Lodi va a explicar un poco todo, pero está Nicolás Trota, tenemos un programa muy, muy intenso hoy, el ministro de Educación de la Nación. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, no sé si lo sabés, venimos con debates muy intensos, muy fuertes con el tema de educación aquí en el programa desde el lunes. Y anoche en particular hubo una larga catarsis con Gustavo Sorsoli. Gustavo trajo un dato que no teníamos. Damos por, en el debate que te sumamos, damos por
debatido ya la diferencia entre educación virtual, educación presencial. No te vamos a preguntar cuándo vuelven las clases presenciales porque no resultaría serio molestarte con esa pregunta que no tenés la respuesta. Pero hay un dato que trajo Gustavo que nos impactó mucho ayer. Que el 47% de las casas en Argentina no tienen o conectividad o no tienen PC. Sí. Entonces la pregunta, Nicolás, es ¿qué va a pasar con el 47% de los chicos que no están recibiendo esta educación virtual? ¿Qué vamos a hacer? Es que la educación no es virtual en este momento. Primero, todos tenemos claros que la Argentina es un país profundamente desigual. Y no descubrimos la desigualdad a partir de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizar, en términos generales, y hacer tomar conciencia a toda la sociedad la profunda desigualdad y la agenda pendiente que tenemos en el campo de la educación. Nosotros no hablamos de educación virtual porque claramente no todos los hogares no tienen computadora o no tienen la accesibilidad que puede permitir la virtualización educativa. No, inclusive muchos datos confirman que hay hogares que tienen conectividad, pero es una conectividad a través del teléfono celular, que no es lo mismo que la conectividad banda ancha. Nosotros hablamos de un esquema de educación a distancia, de una educación mediada por otros mecanismos, ¿no? Por eso nosotros desde la gestión del Ministerio de Educación hoy producimos 14 horas de televisión por día, 7 horas de radio, hemos distribuido ya más de 18 millones de cuadernos. Pero espera, yo sé del esfuerzo que están haciendo. Y como bien dijiste vos, no te podemos preguntar a vos, que tenés en el cargo, ¿cuánto? 5 meses. Che, Nicolás, no hay conectividad en la mitad de los... No te puedo a vos llevarte ese cargo, pero sí preguntarte esto. Yo entiendo lo de la televisión y sé que están haciendo un gran esfuerzo. Ahora, como se debatió ayer acá, la televisión no le va a enseñar a un chingo un logaritmo. Ni le va a enseñar pero tampoco se le enseña a la computadora. Digo, acá tenemos que entender que es mucho más profundo lo que estamos discutiendo. ¿Entonces no se lo va a enseñar nadie? Claro, no, si vos me decís a mí, cuáles son los componentes centrales que pueden permitir la continuidad pedagógica, yo creo que son dos. A ver. Inclusive antes que la tecnología. El vínculo docente, maestra, maestro, estudiante y familia a la distancia, y el acompañamiento del adulto y la trayectoria educativa del adulto para mediar ese vínculo y estar presente, porque ningún estudiante aprende solo en el hogar. Totalmente de acuerdo. Este momento que estamos transitando es absolutamente excepcional, no buscado por nadie. Ahora, yo no es que estoy diciendo me hago cargo o no de la situación actual. Lo que yo estoy planteando es cuando nosotros diseñamos una política pública educativa en el marco de la pandemia, lo primero que tenemos que reconocer es la realidad que transita la Argentina. Entonces, una Argentina que va a ser más desigual después de la pandemia. Lo que nos define a nosotros es qué estamos haciendo para contener la desigualdad y qué vamos a hacer, entre otras cosas, te digo, Fabián, el eje de nuestra gestión a partir del regreso a las aulas y en el 2021 va a ser ir a buscar a los chicos que no van a volver a la escuela. Eso dijo Sorsoli anoche. Vos estás preocupado por cierta caída en la matrícula, sobre todo pública va a ser, ¿no? No, en todos los sectores va a haber un desgranamiento más marcado. Bueno, perdón, dije mal, porque de los privados que no van a poder pagar la cuota, probablemente vayan a la pública. Pero hay distintas escuelas privadas, no son las escuelas de altas cuotas, muchas veces las escuelas parroquiales. Entonces lo que tenemos que ver es, y no es una preocupación solo de Argentina, lo he hablado con la directora adjunta de la UNESCO, con UNICEF, con otros ministros, nos va a definir a nosotros, al sistema educativo de todos los países, cómo reaccionamos a partir de la profundización de la desigualdad que vamos a vivir. Porque el aula claramente es irreemplazable. Y en el aula es donde el docente con su compromiso, en ese trabajo colectivo, logra empezar a romper la desigualdad de origen de cada niño y cada niña. ¿Sabe lo que pasa, hogar se consolida la desigualdad. Esto que estás diciendo, que puede resultar obvio, a mí no me parece obvio, me parece muy importante que lo digas, porque daba la sensación de listo, la mitad de la sociedad recibe clases virtuales, miramos para un costado, ponemos todo bajo la alfombra, pasó el 2020, llegamos al 2021, aquí no ha pasado nada. Y lo que estás diciendo vos, no, acá no, sí ha pasado y va a pasar, estás diciendo. Y sí, lo que tenemos que hacernos es cargo de la realidad que tenemos, digo, en este escenario. ¿Qué estamos haciendo? Yo, para plantearles un ejemplo, nosotros hemos avanzado en la gratuidad de la navegabilidad de ciertos aspectos. Nuestro portal se navega gratuitamente, desde los celulares. Los portales de las provincias se navegan gratuitamente. Los portales de las 57 universidades nacionales, eso lo gestionamos nosotros con el ENACOM.
Ahora, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la conectividad no es satisfactoria y por otro lado porque el WhatsApp no se navega gratuitamente y es una herramienta de vínculo, igual que el Facebook, ¿no? Y eso también genera ¿qué? Un costo al docente y un costo para las familias más vulnerables que tienen teléfono con tarjeta o tienen un solo teléfono para todos, para toda la familia. Entonces, ¿cuándo lo usan? Cuando la mamá o el papá vuelven del trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro plan de conectividad? Desarrollar una plataforma, que no la vamos a tener en escasos meses, pero hay que empezar a hacerlo. Una plataforma en cabeza del Estado, con las provincias, que garantice el derecho a la gratuidad de toda la navegabilidad educativa. Bueno, hay que empezar con esas cuestiones. Tenemos las escuelas, el 40% conectadas, falta el 60%, y lo tenemos que hacer en los próximos 3 años. Computadoras. El Plan Conectar Igualdad de la gestión de Cristina Kirchner implicó la distribución de 5.300.000 computadoras. Ese plan se abandonó. Hay que recuperarlo y en eso estamos trabajando, inclusive con el sector que fabrica computadoras para sumar trabajo argentino en la Argentina. Entonces, todo eso es un gran desafío que tenemos por delante. Ahora, ministro, perdóneme, porque usted mismo decía recién que la virtualidad o la educación a distancia profundiza la desigualdad que ya existe en el sistema educativo argentino. De hecho, no es lo mismo estudiar con una tarea en un celular, no es lo mismo tener un celular compartido con 3 hermanos, y mucho menos es lo mismo estar un chico de clase media, quizás en una habitación solo para él o con su hermano, concentrándose en una pantalla con la tarea o la clase que le mandan, que un chico que vive en un lugar con muchos más adultos alrededor. ¿Cómo se hace o cómo se está pensando para que digamos, una porción grande de esos chicos puedan pasar nuevamente a la fase presencial? Si hay algún plan para ellos que no implique solamente ver cómo tienen más conectividad. No, bueno, pero creo que son 2 discusiones distintas. Hoy estamos diciendo cómo administramos la realidad de la pandemia, cómo contenemos esa desigualdad, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, lo más importante es fortalecer el vínculo del docente con el estudiante y la familia, y vemos enormes caminos que están innovando los propios maestros para lograrlo. Después, lo que va a ser la realidad de la vuelta a la escuela, que nosotros creemos que va a ser un sistema dual, porque no van a poder volver todos los chicos al mismo tiempo. Entonces, en eso también tenemos que poner el foco. Y la desigualdad no nació con el COVID-19 en términos educativos. Hoy la realidad es que muchas veces nuestra escuela no está teniendo la capacidad para romper esa realidad de desigualdad. Ahora, ¿por qué no lo hace? Digo, podemos discutir largas horas. Mi mirada particular se corresponde, por un lado, que la escuela no está exenta del derrumbe general de la sociedad, ¿no? Que ha vivido la Argentina objetivamente en los últimos años, en términos sociales, económicos, laborales. Eso afecta a los adultos y, por supuesto, a los chicos al momento de ir a la escuela. También nuestra escuela no está exenta de los procesos de ruptura de consensos, que es lo que vivió objetivamente en la Argentina. La inversión del 2015 fue la primera vez en nuestra historia que logramos superar el 6% de inversión solo en educación. De aquel año hasta el presente cayó a 4,8, 1,3, casi 1,4 puntos de nuestro Producto Bruto Interno. Y si nosotros no sostenemos los procesos de consenso, nación, provincias, organizaciones sindicales, referencias académicas, universidades, y no sostenemos los procesos de inversión, es muy difícil pedirle a la escuela que dé respuesta, que haga milagro. Entonces, muchas veces criticamos los resultados, criticamos a algunos, critican a nuestros docentes. Lo que tenemos que criticar es a la política que le da la espalda a la escuela. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y cuando digo a la política, es la política de su más amplia concepción, que es lo que el presidente nos ha pedido que logremos revertir en la Argentina, y en eso estamos trabajando. Ojalá. Nicolás, abrazo enorme, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bien. Importante las 2 o 3 definiciones. Sí. A ver, un poco esta semana, me parece que se va acomodando todo, ¿no? Ustedes miran dónde se va acomodando, porque ustedes ven a los melones de acá para allá, ¿no? Y el tipo dice que los melones se van acomodando. No, se van empezando a rearmar conceptos y estamos empezando a pisar la realidad otra vez.
La nueva no se realidad. solucionaba No, la ahí- educación lo que con la dijiste educación virtual. vos Para anoche. nada. No, a ver. No. Para nada. Lo que Bueno, sí trajo esta no. pandemia es que Lo- te expone no, Fabián, un montón es una de excep- deficiencias en todos lados. Todo, en pero salud, es una en excepción, educación, chicos. en economía. En este caso, exactamente, hablamos de economía, hablamos de la salida de la gente. En este caso, la educación, y lo dijo el ministro, y es muy importante entenderlo, mucho tendrá que ver en este tiempo la responsabilidad de los padres. No, Sí, no- pero los papás no enseñan logaritmos. Nosotros no, no enseñamos importa, pero, logaritmos. si, Y no, pará, no hace falta Bueno. que en este Hay papás contexto que de pandemia sí. se enseñe un logaritmo. ¿Y por qué no? Se ¿Y puede por qué enseñar no? otra ¿Por qué? cosa. Diego, Mirá, es que Porque pasa- yo aprendí No, logaritmo ¿sabes lo que cuando estaba en pasa, primer Dulce? año y el que está en primer año no lo va a Mira, te recibir. pongo el ejemplo de Pero mi es hijo. que Mi se hijo puede está en eso sexto postergar para grado, cuando está vuelva, mientras aprendiendo tanto puedes hacer otra potenciación. ¿Sabes lo que cosa. te explicaré? Perdóname, a mí, nene, estamos recién iniciado, sabíamos que en esta etapa nos dijeron, tendríamos que dar esto y esto. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Le damos esto y esto. Pero Y podés, nosotros porque- no pero necesitamos- podés- Diego, Diego. Pero Diego, porque Pero- es primario. porque Cuando es secundario no podés, Diego. No Pero Diego, podés. vos podés, vos tenés las herramientas Pero para en el hacerlo. Perdón. ciclo superior Vamos- del primario eso no pasa y vos te encontrás hoy, fuera del caso del colegio de mi hijo, no estoy hablando de ese caso puntual, vos te encontrás con docentes que no manejan los recursos tecnológicos, que no manejan determinados archivos, que no manejan... No busquemos todo lo JPG, que negativo. manejan Hay PDF. una parte Vos, que no, y esperá, otra parte, gran parte que sí. Tenés alumnos que, como hoy le preguntaba a Gustavo al ministro, trabajan con computadora, se tienen que turnar, algunos que tienen celular, los archivos que no se adaptan a celular, entonces si vos le mandas una tarea de lengua... No, que pero no aún tiene eso página, es, no lo a ver, puede leer. chicos, Hay eso es en brechas el mundo, terribles. pero eso es en el mundo de los que tienen conectividad. Claro. Hay una mitad que no la tiene. No, y que Entonces, tienen un lugar. Y que tienen Igual un lugar. puedo Y que tienen Espera, espera, cerrar el que tema estamos- con un Ahora, pedido. Sí, sí. Cierro el tema con un pedido, quizás Sí. no sea el momento, ¿Qué pero al vas a ministro pedir? Troglio y Para que a no- todos los sí, expertos a en todos, educación. sí. Lo habíamos discutido antes de la pandemia con Yáñez. No es hora, ya que vamos a convivir, como dijo Gentile, uno de los dos temas, mucho con el virus, de achicar la cantidad de materias, la cantidad de docentes. No puede ser que un chico de escuela primaria tenga 14 docentes. bueno. No es posible. bueno, eso. Entonces, si tuvieran 5 como Ah, no, corresponde, bueno. el vínculo se Bueno, va más decís que fácil. dejás a docentes sin Eso es laburo. otro debate. Digo, Vamos con la Echamos economía. Tema educativo. Vamos con la economía, vamos con la Lindo momento para dejar a economía. docentes sin laburo. Vamos con la economía, el dólar que sigue subiendo. La historia es así. A los gobiernos en Argentina no les gusta hablar de economía, no, la verdad de las cosas. Y particularmente a este no se siente cómodo hablando de economía. Pero la verdad te toca la puerta. Y la verdad en Argentina se llama dólar. Dale con el informe. Sigue rompiendo récords. El dólar blue llegó a 138 pesos y ya se vende al doble que el oficial. Economía en tiempos de pandemia. Si pasás de 1 a 1 a 100, tuviste un problema. El tipo de cambio real de la Argentina hoy está en niveles relativamente razonables en perspectiva histórica. Declaración de Martín Guzmán al diario El País. El dólar oficial lo mantenemos en un tipo de cambio real competitivo y estable. ¿Por qué el dólar blue está por las nubes? 133 pesos. 133 mango. ¿Por cuál? Y estaba claro que si no hay un acuerdo por la deuda, iba a haber más demanda de dólares. Bajo condiciones de estabilidad macroeconómica, se generaría estabilidad también en los mercados cambiarios alternativos. En medio también de que el gobierno está pagando vencimiento de deudas en pesos y los que cobran esas deudas en pesos que el gobierno cancela, se pasan al contador con liqui. Así que tenés todo ese combo, peso que sobra, peso que se pasa a dólar. Los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna. Y tienen además mucha gente en la Argentina que se ponen un poco también al servicio de ellos. Dólar buitre, la especulación, mientras la Argentina busca un acuerdo que los acreedores niegan. No hay argumento lógico para que esto pase, ¿eh? Usted me preguntaba recién cuánto va a caer. Y la economía cae porque la economía no se mueve. Sí, sí. La economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para nada, solo para especular. Hay una medida en los países que es cuánto vale en dólares el billete de mayor denominación de ese país, como un signo de fortaleza. Hoy el más grande es 1000. Y 1000 dividido 100, voy a hacer redondo, hay que hacerlo por 67, no lo tomen a mal. Da 10. No existe. Si haces 5000, da 50. Casi que tenés que hacer el de 10.000. Bueno, a ver, ¿cuánto vale el dólar? Lo que te lo cobran. ¿No? Pero ¿por qué ¿Es justo o injusto, Jonathan? Buenas noches. Buenas noches. No sé si es justo o injusto lo que te lo cobran, ¿no? No, lo que pasa que, bueno, nos vamos a empezar a enfrentar, o sea, la verdadera crisis de alguna manera empieza ahora, porque
al estar la economía parada con el tema de la cuarentena, que no podíamos salir, no podíamos comprar, no podíamos vender y nada, era toda una falsa realidad, porque era irreal, 100% irreal. Entonces, ahora vas a empezar a ver la realidad de la caída de la economía, que para ser justos, a ver, ya existía antes de la cuarentena, digamos, ¿no? La cuarentena lo que hizo fue empeorarla. Y ya existía antes que llegara este gobierno. Ya existía antes que llegara. Antes que este llegara gobierno, Alberto por Fernández. supuesto. Y por eso ganó Alberto Fernández. Lo que pasa es que vas a tener, hoy va a ser el dólar, mañana va a ser la deuda, pasado va a ser el empleo, traspasado va a ser el cierre de empresas, porque en realidad lo que pasa es que hay un desbarajuste total de todas las variables económicas. Entonces, en haber un desbarajuste total de todas las variables económicas, lo menos, digamos, riesgoso es el valor del dólar. Es lo lógico. Entonces, a veces cuando se ven los argumentos que yo miraba el informe recién, y digo, ¿cuáles son los argumentos para decir que está mal comprar dólares? O sea, ¿cuáles son los argumentos? ¿Especulación? ¿Por qué especulación? Si yo tenía bonos en pesos, que el peso cada vez vale menos, hay una inflación del 40%, un plazo fijo me paga el 26%. Mirá vos que, a ver, para entender el problema real de la economía argentina, es totalmente irracional desde donde la mires. El mundo hoy tiene tasas de interés negativas. La Argentina hoy subió las tasas de interés. El mundo hoy está tratando de inyectar plata ¿a dónde? A la inversión, abajo. ¿Por qué? Porque si vos solo inyectás plata para el consumo, que entiendo la necesidad de hacerlo, vas a hacer que la plata en la calle suba, pero la producción se queda acá abajo. ¿Cómo se unen estas dos? Si esto no sube, esto sube el precio. Pero para entender esto, mirá los de Barajusta, anoté mientras que estaba acá. Dije, dólar a 138 y subiendo. Sí. Inflación ahora contenida en 1,5, pero totalmente irreal. El empleo, ficticio. El empleo el desempleo está aumentando. Eso es pandemia. Impresionante. Está bien. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar la culpa a la pandemia? No, bueno. El mundo tiene un no vamos a hacer contexto. nada. El mundo tiene recetas para esto. Está bien, Sí. tiene otros recursos, Pero, parte del mundo que nosotros no tenemos. Jonathan, pero Estados la ausencia Unidos- total A ver, de sigamos todo, con la ausencia los de total, Barajusta. deuda. ¿Por qué la deuda no te negocian? Por dos razones. Lo primero que te dicen ¿Pero vos es... crees que vamos a default? ¿No hay posibilidad de zafar? Sí, depende. Depende de ¿De qué qué? tan abierto estés a negociar y de qué le muestres a... Hoy Roberto Navarro, 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 un hombre muy escuchado por el presidente, propuso que firmemos cualquier cosa. Yo no escuché, me lo comentaron. Total, no lo vamos a pagar. Bueno, Si Argentina nunca. Eso los acreedores lo saben. Es que eso Claro, los firmemos acreedores cualquier lo cosa y saben. sacamos un acuerdo. Guzmán Hoy declaró eso los que la acreedores lo negociación está saben. yendo por Y donde encima quieren que vaya. hay desacuerdos en economía y ya se están manifestando claramente. Una cosa quiere el Banco Central, otra cosa quiere el Pero ministro de espera, Economía. ¿sería bueno no ir a default? Por supuesto que sería bueno unir el fondo. Bueno, Sería pero bueno piensan tener lo un mismo. plan también. También, Jonathan, un plan para empezar a atacar Jonathan, esto. digamos, como dice Fabián, podemos acordar, pero en lo inmediato no vamos a pagar. Eso todo el mundo lo sabe porque hoy no estamos en condiciones de pagar. Es que no vas a pagar nunca en función de que no tengas un plan Bueno. mínimo. Mira, acá estamos hablando del virus, habló 1 hora y media, está perfecto, porque es un tema que nos preocupa a todos y que hay mucha incertidumbre, está bien. Ahora, ese mismo tiempo le está dedicando el gobierno en el día a día al virus. ¿Y a la economía cuánto tiempo le dedica? Y digo, yo no vamos a entrar más en la discusión de si economía o salud. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hay que Ahora, hacer? ¿Qué hay ¿cómo que hacer? Y ¿Qué- un plan. bueno, pero un plan ¿cuál? integral de una vez ¿Cuál? por todas que Argentina no tiene hace tiempo, seamos justos con Sí. este gobierno, ¿eh? No es que empezó con Jonathan, Alberto. ¿no hay plan o no hay un ministro como nos gustaba a nosotros, que la mayoría fueron desastrosos, Y mirá, pero con nombres fuertes? y- Un caballo, un Y, Martínez de ¿sabés no qué sé pasa? cuánto. Que en Argentina, vos fíjate todas las variables que te nombré: Sí. dólar, inflación, empleo, deuda, empresas, déficit, pobreza, PBI. Todo eso, ¿sabés qué requiere? Lamentablemente, por ahí para la historia argentina, una vez más, un superministro. Bueno, Porque bueno, si no ¿qué? tenés un superministro que maneje todas las variables, lo cual es dar mucho poder, ¿pero qué vas a hacer? Se empiezan a pelear. ¿Quién se empieza a pelear? ¿Te acordás lo que le pasó a Macri? Sí. ¿Cómo arrancó Macri? Loteó- Peleándose quiénes. loteó el ministerio. Ministro de Economía, Y bueno. Banco Central. ¿Qué está pasando ahora? Uno dice que hay que hacer que el peso se fortalezca emitiendo más y tratando de eso inyectar al consumo, y el otro dice, si saco más dólares a la calle, Mirá, cae todo a dólar. vamos a preguntas concretas. Voy a transitar la herejía total. El dólar a 69, casi 70. Es irreal. Hay que devaluarlo, ¿no? Es irreal. La respuesta es automática. Hay que devaluarlo. Por supuesto que hay que devaluarlo. O sea, ¿qué decir? ¿Para que compremos autos de lujo? Pero vos le das bola. sube. Vos le das No, bola. es el dólar, no, es el dólar a las importaciones. Bueno, Pero eso. Es el dólar que mueve. Obvio. Pero sí, no. los precios que vos comprás Claro. siguen estando en ese valor. Está Pero ese el gobierno dólar, pide- ¿eh? No cometamos el error Pratgay de creer que la Claro. economía. No, lógico, pero digamos una cosa que es muy cierta. Acá cuando el dólar en la Argentina tocó 40 pesos, se armó un escándalo que no se habló de otra cosa. Sí. Cuando pasó las No PASO, tanto nos tampoco, acostamos. no fue tanto. ¿Cómo? Fue un escándalo. No, no fue tanto. Bien, Diego. Nos acostamos. No, se cayó el Macri. viernes previo. Empezó a caer Macri ahí. Perdió las elecciones. Empezamos Más o el menos. viernes previo a las PASO, dólar 47, lunes 63. Sí. Así Alberto, que ganó, dijo,
un dólar de 60 es el adecuado. Nos queríamos matar. Hoy 138, señores. Yo comprendo que hay una pandemia, que está todo parado. Que Sí, nadie tiene un pero solo ojo, proyecto, el pero 138 es si vos o yo queremos comprar los dólares porque soñamos que algún día vamos a Sí, viajar. pero vos con 200 dólares no vas a comprar ni un carro. el dólar 70 es el que usa una automotriz para traer autopartes. Bueno, y el campo cuando pero tiene... que en realidad nos tenemos que guiar por eso. Ten en cuenta algo. Pero chicos, Devaluar ¿cómo? No, perdón, no digamos que el nos dólar... tenemos que guiar por eso, Pablo, que son los productivos, son los que lo usan para todo, laburar, para importar, para negociar. Pero no para vos que lo querés guardar abajo la almohada y dormir con Diego, a querido, 135 el cuando dólar. O sea, estamos hablando de... 63, nos decían que toda la economía giraba alrededor de ese dólar. Como el dólar de Cristina de 9, que no existía ni por casualidad, que era un dólar a 14, porque hay cepos por todos lados y hoy también los hay, el dólar hoy cuesta 138. No, pero Entonces, para yo la necesito por producción, cualquier emergencia. para la producción era 9. No lo compro a para 70. la producción y para lo que vos comprabas, mientan. para lo que vos comprabas en el supermercado, esas cosas, el dólar era el de 9. Sí, a tal punto que Pratgay comete un error diciendo que está todo 16 y se le va. Y se le explotó. Y bueno, por Chicos, eso, porque estamos en una la vez misma. más cometemos Hoy los es el mismos dolor. errores del pasado, no aprendemos nunca. Vos, no vos podés devaluás atacar una hoy. variable Pero, aisladamente. Jonathan, vos devaluás hoy con el hambre que hay, con la Pero no es lo que vos está diciendo hoy. sí. No es una idea mía. Pero hay un problema, chicos. Es una No, realidad la que también. te va a llevar un sistema que Claro, no tiene orden. a ver. No tiene Cuando vos, vas a manejar nada. perdón, cuando vos atrasás el tipo de cambio, El mercado te, Bueno, está te bien. ordena. tenés problemas tales como, pero repetir tales errores es pedir un Bueno, superministro, repetir no, no. errores, pedir devaluar que va a estar todo bien. Y pero Eso sí, es repetir pero- errores. pero- Todo bien, en ningún pero momento. perdón. Te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Querés que te Perdón. mienta? Te digo, Solo. no se va a devaluar y mañana vas a tener un... el peronismo cuando Macri era presidente en el 2017 el dólar estaba ficticio a 18, 17, que era un dólar falso, el peronismo pedía devaluación, decía este dólar, esto es una bomba, esto va a explotar, y explotó. Lo que estamos diciendo es, miren, va a explotar. Porque ¿qué pasa? El tipo que te tiene que vender granos, ve el 138 de Bilouta, y yo no te liquido a 70. No te liquido porque después voy a tener que comprar Nunca insumos al liquidaron. precio oficial. Ah, O sí, sea, liquidan. Siempre especulan. Sí, liquidan. No, sí son los que te liquidan. manejan la Bueno, esperen, Ahí, avísame porque, avísame porque vamos a tener a Segovia en algún momento, Fabián, avísame. Para tratar Avísame de, cuando está de ser Segovia. un poco No liquidar. optimista dentro de lo difícil que es. Sí. Todavía el gobierno tiene la posibilidad de hacer un plan. No sé si lo va a poder hacer tan rápido, si es que no tenía nada esbozado. Pero si tiene un esbozo de plan, tiene una oportunidad todavía. ¿Por qué? Porque hoy tal vez te convenga negociar, tal vez en unas condiciones que no son las que vos pretendés, pero con un plan atrás, eso te puede dar la posibilidad de reactivar la economía. Porque si no reactivar la economía, la verdad, estar en default, no estar en default, es exactamente lo mismo. Bueno, no, es peor. Exactamente lo mismo, porque Peor. vas a terminar llegando al default, como bien O sea, explicado, porque no vas a poder pagar. No quiero decir firmó que cosa porque parece una locura lo que planteo. Pero no caigamos en default. Mejor. Sí. O sea, Pero- es peor pero ten un plano. caer en default Pero que está bien. firmar Pero eso una ¿sabes cosa cuánto no te tan da? amable. ¿Sabes cuánto te da? Le estás dando una vallaspirina a un tipo que tiene 45 grados. Le bajó a 42. Bueno, Bueno, está mejor. bueno. está mejor, pero ¿sabes cuánto va a tardar en volver a 45? Es un 30 alguito. minutos. Pero es un Es un plan alguito. con default, No es- un plan pensando en default, el por que decís supuesto. un plan pensando Es que en... ahí perfecto, es un razonamiento lógico. Con default no hay plan posible, porque se te cierra automáticamente lo poco que Todo. tenés de oxígeno. Entonces, estamos obligados a negociar, por lo cual vas a tener que abrir un poquito más la negociación. Ahora, negociar sin plan también es un sentido. Está bien. Porque te va a Pero terminar hablemos de poniendo cosas, en hablemos, la esperá, negociación. Jonathan, hablemos de cosas, sacamos un minuto del teorema del plan, porque la verdad, seamos justos, del 2000 y pico para acá nunca ha habido un plan. Del 2000. capaz que en no momento sé. que haya, ¿no? Del- Si sí, no, vamos a hablar de sí, esto de por podés vida. tener razón, Medidas. podés tener razón vos. No, pero quiero ir a esto, cosas concretas que necesita saber la gente. Sí. Precios, mayo, junio, ¿qué va a pasar? Precios. De pan, Va a pasar de la que cuando carne, de empiece la gente leche, ¿qué va a salir pasar? a la calle y Sí. presione a la oferta, una oferta que está produciendo el 20% de su capacidad y que no va a invertir de ninguna manera, por una cuestión obvia, no va a invertir porque primero que no hay ningún incentivo Sí. para la inversión, va a empezar a presionar el precio. ¿De qué? De lo que consume la clase baja. La clase Alimentos. más pobre. Alimentos. Alimentos. El colegio Sí, va a que, subir. 3, ¿A quién le va a subir el bueno, colegio privado? Nadie. ¿Qué va a subir? 3,2 Si todos alimentos, están viendo ¿no? que baje. Alimentos Sí. y bebidas subió 3,2 en un contexto de inflación de En un 1,5. contexto que yo pensé, por supuesto, hacer conclusiones caseras, individuales, no sirve para nada. Yo, la verdad, pensé, lo dije acá, que los precios los veía más bajos de alimentos. Pero No, bueno. Precios que bajan. Pero esa claro, es la son los media, que vivo es yo la en media Tapa, histórica, no es la Vietnam. media histórica. Porque Estarán diciendo que estoy loco, ¿no? tenemos, Diciendo que perdón, estoy en loco. Argentina tenemos 17 millones de pobres medidos hasta antes del De la coronavirus. coronavirus.
tenemos la inflación en alimentos siempre por encima de la media. Siempre. Del 3,2 promedio hoy. mensual, siempre. Desde hace 3 años. Entonces, tenemos que entender que estos números que estamos analizando tan fríamente impactan directamente sobre el número de la pobreza. Cada uno de estos puntos de inflación en alimentos son nuevos pobres en la Argentina. Y estamos hablando ya de una base desde la que partimos antes de la pandemia de 17 millones Con el medidos Macrivirus. por el INDEC. Fue tremendo. Una acumulación. Macri y antes, Cristina y antes. Sí, el Macrivirus. Pero Diego, el Macrivirus, producto que le explotó el tipo de cambio, porque lo manejó mal. Sí, por eso pero estamos porque preocupados Pero por el tema del tipo de venimos cambio. de Macrivirus con todo el país activo. Ahora también está atada de pies y manos la economía porque vos tenés todo agujeros que tapar con cuestiones de pandemia. Sí, es no verdad, es justo sí. analizar la economía, una economía real, Hay que analizarla en igual, un Diego. contexto. No, no. Pero eso que te juzgas, Estamos. Diego. Perdón. Claro. El país Voy a decir tampoco esto. estaba activo A con mí Macrivirus, me preocupa Diego. mucho, por ejemplo, más allá, es el mercado inmobiliario, por ejemplo. Para comprarte un departamento, para comprar dólares va a ser imposible, se cae la vivienda. Van a bajar los precios. Digo, entre otras cuestiones. Nunca bajaron. Bueno, pará. No. Pero es injusto, nunca lo vi. es injusto. Hoy vi 2 casos. que Es bajaron. injusto tener la misma excitación para analizar esta economía y la ansiedad y la rigurosidad del análisis. Me parece totalmente injusto pedir y exigirle a un plan de manera inmediata. ¿Por qué es injusto pedir? Perdón, no. Déjame terminar porque si no me estás cortando lo que yo te quiero decir. De manera inmediata a un gobierno en situación de pandemia donde está prácticamente destinando todo el esfuerzo y la concentración y el trabajo a salvar la vida de los argentinos y a otra cuestión, decirle que ya se dedique completamente, o sea, no es el contexto ideal que tenía Macri para poder tener un plan de trabajo y de economía. Que tampoco lo tuvo. No podemos ser tan exigentes. Distintas. Yo no estoy diciendo, este gobierno hace 5 meses que está. No, pero él no tiene un plan. Tiene un plan, está con otro plan en otro momento. Pero algo ¿por qué que tenés que tener un solo plan? Tenía un Es como plan que vos cuando tengas 2 asumió. hijos enfermos y solo atiendas a uno y al otro no. ¿Por qué? Tenía Porque uno un es más plan grande. cuando asumió. ¿Tiene sentido? Esto te desacomodó absolutamente todo. ¿Cuál era? Porque Paulo y yo, perdón, Diego, no había porque un estaba plan el grupo, ¿cómo nos llamaban a nosotros? ¿Cómo nos decían? Asumieron sin un plan. Éramos Clara Mariño, vos y yo. Sí, estábamos que con éramos Clarita. unos plomos. Un beso Clara. para Clarita, que la queremos. La Reactivar extrañamos. el consumo, ¿Cómo las llamamos industrias, nosotros? el empleo, Por el cuidado de los favor, jubilados. A ver, producción. A ver, ¿quién Porque recuerda? estaba Paulo Vilouta, Clara Clara Mariño. Y quien le habla que nos ponían a todos juntitos. que ver con el cómo. Que nosotros. lo que perdón, éramos, ¿cómo? los del cómo. Desde el 12 de agosto que pedíamos el cómo. ¿Cómo? Bueno, lo seguimos pidiendo. Una 14 de veintena mayo. o más de 30 medidas que veíamos que era pero, Diego, para favorecer a las industrias, a las pymes. dejá de Las ser veíamos iguales. acá en una placa Pero, con la Diego, cantidad de medidas. Diego, Eran todos los días buenas Argentina- noticias, todos los días medidas, todos los días medidas. ¿Cuáles? Veníamos en- Todos los días, bueno. Ay, desde que- ¿Cuáles? Ya no vine, me parece. Desde Todos el los 10 de días buenas, diciembre Diego. hasta la pandemia veníamos Acá está. Yo- Acá no, la producción no, encontró. Perdón, todos los días, Ahí está. bueno. Éramos el club del Como, Vilouta, Clara y yo. Claro, no era el que era el cómo. Ustedes no creían, no Pero, veían Diego, que cómo no, se pero, podía pero, hacer. ¿qué pa- Dejá pero, de perdón, lado, ¿qué paquete de medidas el se- nombre y el apellido de Macri, de Cristina Kirchner o de quien sea. En la Argentina tenemos que, de una vez por todas, cualquiera sea, el cómo. Porque estamos hartos también. Pero no es lo mismo, no hay que dejar de lado a nadie, cáscaras, no, No, no hay hay que un montón dejar de a nadie. cáscaras y un montón de planes. están. Mira, y mira. esto para todo y esto para. Ahí está, hay club del cómo. Reato también. Y Bueno, no se yo le soluciona quiero nada. recordar algo a Diego, que es un tema Acá muy estamos. sensible. Se sumó Reato también. Quiero acá estamos. recordarle a Diego un tema muy sensible. Yo porque tenía barba en ese momento. antes de la pandemia, vos Mirá que te dijiste pusieron. que ibas a estar muy pendiente de lo que pasara con el aumento Flash jubilado, sí, porque se le- lo último que sucedió antes Totalmente. del coronavirus fue el tema de la movilidad Totalmente. jubilatoria. Hoy, desde la propia ANSES reconocen que el achatamiento de la pirámide está bien, lo cual además es antijurídico, porque ya hay jurisprudencia en ese Los sentido. juicios que Entonces, vienen, ¿no? los ¿Sabés? jubilados, olvídate. $100 ganan. No hay movilidad jubilatoria, se terminó todo, el Congreso se olvidó Por del tema de los decreto, por jubilados decreto. y nosotros nos estamos olvidando de todos aquellos jubilados que Bueno, cobran Débora, de esa la fórmula, segunda después de la mínima. esa Entonces, fórmula se congeló por favor. hasta septiembre. Todas las medidas que iban a hacer hasta marzo, porque el presidente Alberto Fernández Bueno, nos iba a agarró dar el en coronavirus. marzo el plan económico y un diagnóstico de la herencia recibida, con otras palabras, se frenó con la pandemia. No había medidas. perdón, antes, Úrsula, no hay había excusa. otra El cosa. Congreso acaba de No, sesionar yo de no lo manera estoy poniendo virtual. como No excusa, puede te estoy ser, contando lo no que puede pasaba. ser que a los jubilados les sigan dando aumentos por decreto discrecionalmente cuando se le ocurre Pero no hay plata, al Poder Débora. Ejecutivo. Me voy a poner al Bueno, lado del gobierno ahora. Está bien. No hay plata. No, pero ¿qué No es importa, qué? vos te pones Le del lado sacás del la plata gobierno. a los Antijurídico, jubilados. es ¿Qué? antijurídico. Decíamos un año. Si hubiesen sido tan exigentes con Macri no estaríamos ¿Pero tan qué mal. tiene que ver Macri? No, porque no lo fueron. Porque A ver. no lo fueron. Eso es lo injusto. Diego, Perdóname, dejate la- Eso es la ley injusto. de Macri, Los la ley de No, chicos. Macri
De a uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Acá sentado yo, chicos, no fueron tan exigentes. Dieguito, no la son ley tan exigentes, o menos, que no tienen ni, creo que no tienen ni derecho a patalear. No puede ser nada. Es la que hoy lo quieren aplicar porque dicen con que una pandemia le exigen que le den un aumento mayor a los jubilados. Cuando se debatió la ley esta, fue todo el escándalo, que rompieron toda la plaza. Digo, ahora le parece que era tan buena la ley esa que no se puede pagar. Entonces, bueno, no hay dinero. Chicos, pero nos es olvidamos que antes de dicen la cualquier pandemia estaba cosa, congelada se olvidan de la cifra, total, todos creen se olvida, que no hay memoria, los argentinos pierden la memoria de cómo estaban uno. Incluso sin saber cuáles eran los números que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Hasta marzo lo que se estaba debatiendo, no solamente en televisión, sino también dentro del gobierno, era el congelamiento de los servicios públicos, el congelamiento de las jubilaciones. Combustibles. Se congeló los combustibles, ¿cuánto tiempo hace? Bueno, estamos diciendo que con Macri aumentaba cada 4 días la nafta. Diego, se iba a resolver ahora en junio. No, bueno, tomen algo. Después de la pandemia, si en algún momento acaba la pandemia, lo que se va a tener que discutir es el levantamiento de cada una de estas medidas que también con la angustia que tiene la gente estar discutiendo coincido con Débora, la que son estupidez de la grieta no va más, no garpa y no existe. Me parece que tenemos que ir a algo superior. Pero si hace 2 días que estamos con la grieta de vuelta, que Vidal sí, Vidal no, que los hospitales, todo el show de los hospitales bonaerenses arrancamos ahora. No quiere hace 2 días que estamos con eso. La gente no quiere eso. ¿Hay una situación excepcional? Sí, no sé sí, si no hay gente ¿hay una situación excepcional? Sí. Lo que pasa es que hay que no olvidarse de la frase, porque acá algunos, Diego, también jodían con la plata de los jubilados, no se toca, y armaban un escándalo. Y a veces, si los números no te dan, la plata, lamentablemente, se la van a tener que tocar. Paulo, entonces basta la el plata, eslogan. pará, yo te voy a decir una cosa, que sé que si lo descontextualizan puede jugar en mi contra, pero interpreten bien esto. A ver, Diego Brancatelli va a decir una frase que será quitada de contexto. Atención, para que le avisamos a Exitoína, al Destape, Brancatelli va a decir una frase sacada de contexto. A ver. El que es buena leche lo va a entender y va a coincidir conmigo. El que quiere yo ser, no lo voy a entender. El que quiere ser malo y no interpretar. Yo no lo voy a entender. Mala leche, totalmente. Dice Diego Brancatelli al país. Acá estás. Por favor. Diego Brancatelli le habla al país. Jubilados. Acá, míralos. Pasa, yo estoy viendo ahí, me parece. Ahí está. A los jubilados se le dio un aumento en dinero, en cash, proporcional de los que menos ganan a los que más ganan. Pero a todo, globalmente, perdóname, Carolina, no interrumpa que hay maneras de mejorar la economía de los jubilados. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero, con medicamentos gratuitos que se aumentaron muchísimo, que te hacen ahorrar de 2, 3, 4, hasta 5.000 pesos por mes, que eso impacta directamente en la billetera, congelando las tarifas, congelando los servicios, congelando la nafta para los abuelos que andan por la calle. Hay un montón de medidas que si no las tomaban de esa jubilación, aunque le hayan aumentado el 2% más de lo que les correspondía, hubiesen gastado mucho más. Con ciertas medidas indirectas le hacen ganar o le hacen... Vos conocés las leyes, hay algo que se llama ordenamiento jurídico en un país y hay algo que se llama Constitución Nacional. Yo conozco muchísimos jubilados que dicen me ahorré 5.000 pesos de medicamentos este mes, Diego, que antes los gastaba. Eso también es mejorar la calidad de vida de los jubilados. La demagogia es muy linda. No es demagogia. Tenemos agua. No es demagogia. Hay una cosa que se llama ordenamiento jurídico en un país, la Constitución Nacional y las leyes. Hay una ley que se llama de movilidad jubilatoria. Es como si yo te dijese, hay una ley respecto de el aumento salarial por el índice tal o cual y te dijera, no, pero no te voy a aumentar el sueldo porque como bajó la leche y vos compras mucha leche porque tenés niños, es como si te hubiera aumentado. Es absurdo. Es muy estricto. El 88% de los jubilados gana mucho más y está mejor. ¿Por qué me extraña de vos? Porque vos trabajás ahora en política y lo que estás diciendo es antijurídico. No lo podés afirmar así. No, estoy diciendo que los buena leche entendieron lo que dije. Voy a decir una cosa. Brancatelli explica mejor. Los buena leche entienden. Brancatelli explica mejor que Guzmán. ¿Vos lo entendiste bien? No tenga duda. ¿Vos lo entendiste bien? Sí, no estoy de acuerdo, pero lo entendí. Perfecto. ¿No crees que tienen mejor calidad de vida los abuelos? No. Los geriátricos. Diego. Geriátricos y coronavirus, ¿y cómo que no lo mezclo? Tiene nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Quién se ocupa? Vamos a hablar en instantes con Néstor Segovia. Porque Segovia hoy y varios de los gremialistas, sindicalistas del subte y del transporte, algo que no contamos porque no pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en 20 y tantas provincias hay paro de transportes en Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Que no hay colectivos. Y es un tema que hablamos acá todas las noches, ya somos un poco molestos. Che, ojo con el transporte, coronavirus, transporte, coronavirus. Ojo con el tema, que es muy serio. Ahora vamos a hablar con Segovia, ¿qué pasa con los subtes? Ustedes saben que estamos ocupándonos hace varios días de la cuestión del transporte público, que como bien dicen los especialistas, es uno de los epicentros de mayor contagio del coronavirus. Y miramos lo que pasa todo el tiempo con los autos particulares, con los colectivos, con el tren y con el subte. Y Néstor Segovia hoy hizo una denuncia, ¿no? Adelantó que van a hacer una presentación.
por la seguridad de los trabajadores del subte. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí Doman te saluda. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va? Para todos. Bien, Hola, Néstor. Néstor, contanos, ¿qué es la presentación? ¿De qué se trata que van a hacer ustedes? Mira, nosotros estamos muy preocupados porque veníamos trabajando bien en el subte, tengo que decir, con la fase 2 el subte estaba bien administrado, es así que tuvimos un solo caso de coronavirus de un compañero nochero, tuvimos 4 compañeros con dengue, pero bueno, hace 10 días, como es de público conocimiento, medio se está debilitando el anillo de seguridad de los compañeros, en el sentido de que está viajando más gente, la empresa está pidiendo que venga más personal a trabajar, y entonces nosotros queremos pedir una comisión, ¿cómo vamos a volver a trabajar? Y explico por qué. En un cuarto de tráfico entran 21 personas con 8 trenes, y no podemos estar todos encimados, primeramente. Segundo, en el subte no es como en el colectivo, que por ejemplo, en el colectivo vos subís, te sentás, y después el que te controla es el chofer, después no para más nadie. Hoy no hay quien controle en el subte. Como se pusieron con la fase 3, viaja más gente, la gente viaja parada, y tenemos muy poco control o casi nada de control. Entonces, ¿qué le decimos al gobierno de la ciudad? Viendo que los afectados que estamos teniendo en la capital, que es mucho más que la provincia de Buenos Aires, armemos una comisión para que si nos equivocamos entre todos y que no pase que tengamos un problema de coronavirus en el subte y que después se tenga que parar la línea, porque estamos preocupados. Entonces, hicimos una presentación con nuestro secretario general, Beto Pianelli, y que queremos ver cómo vamos a volver a trabajar, cómo trabajamos, si tenemos que respetar el metro de distancia, si tenemos que trabajar con barbijo en los talleres, cómo vamos, y de qué forma vamos a trabajar y quién controla. Porque hoy por hoy, hoy mandé unas cuantas fotos, la gente viaja parada y encima. ¿Las tenemos las fotos? Sí, la foto, ahí está. Estamos viendo, Néstor, las fotos. Mucha gente en las estaciones. Néstor, según el gobierno de la ciudad, vos decime si esto tiene que ver con la realidad. 56.000 pasajeros por día están trasladando los subtes. Esta semana un 16% más que la anterior. Pero ellos sostienen que, si bien yo también veo mucha gente, es un 95% a cuando se viajaba, no sé, aplastados uno arriba del otro. ¿Hay mucha más gente en todas las líneas? Mucha más gente en toda la línea. A ver, ¿cómo te puedo decir? No podés viajar apretado. Si el coronavirus, por ejemplo, que nadie sabe cómo se cura y es una peste a nivel mundial, y la única cura que tenés, o la única prevención, mejor dicho, es respetando las normas, tenete a 1 metro de distancia, usá tu barbijo, entonces te contradecís con esa foto que lo mandé. Entonces, yo prefiero mantener la fase 2 y que sea para los trabajadores esenciales y no parar el subte y que tengamos transporte en todo el tiempo de la cuarentena. Ahora, no podés ahora abrir más boletería, más estaciones, porque no podés controlar. Se controla en todo el subte, en 8 lugares, en 8 accesos. Néstor, imagínate. Así como te doy esos números, también me dicen que hay desinfección de instalaciones, operativos de limpieza, medidas de prevención para ustedes, para los que trabajan y vacunación antigripal para todos los empleados. No sé si todo esto es lo adecuado. Está haciendo el trabajo como se tiene que corresponder, por eso te digo que nosotros teníamos manejado la fase 2 en el subte. Ahora, no alcanza con la fase 3. Si viaja más gente, necesitas más fumigación, más desinfección, pero sobre todo no es que sin más y más. No podés viajar apretado. El tema de la circulación, no lo que hacen en las estaciones. Más frecuencias no se pueden poner, digamos, con esta cantidad de gente que ahora está viajando porque se abrieron algunos comercios y demás. Es nada. Van a viajar. Así todo, lo que usted dice, Segovia, es que va más gente por vagón de la que debiera, no se puede respetar la distancia y más trenes no se pueden poner. No hay más frecuencia posible, ¿o sí?
todos los trenes que vos quieras poner. El problema es la cantidad de gente que va a entrar adentro del subte. Entonces, bueno, con más trenes. No, el pero si subte pones está- más trenes podés hacer que vaya menos gente por vagón. y los trabajadores, ¿cómo hacemos en el cuarto? Si vamos a estar todos encimados. ¿Cómo hacemos la gente de los talleres? ¿Cómo hacemos las boleterías? ¿De qué forma, si tenemos que estar en un boletero por boletería por norma? ¿Cómo hacemos? No podés amontonar gente. Y vos te imaginás, le quiero que me escuchen bien esto, porque nosotros no estamos haciendo política ni nada y estamos colaborando con todo. Si con un compañero que tuvimos la vez pasada, tuvimos 8 compañeros aislados, porque ese compañero se juntó con 8, ¿te imaginas con 2 compañeros para la línea? Con 2 compañeros que aparezca con coronavirus, para la línea. Sí, y que ¿Por qué aparezca estarían 4. amontonados los compañeros? No entiendo eso. ¿Por qué deberían estar sí o sí amontonados? El cuarto ¿cómo se llama? de tráfico o los talleres, por ejemplo, en un vagón, tenés que hacer una formación y tenés que tener 6 tipos trabajando dentro del vagón, de cada vagón. O a bajar en el vestuario cuando te vas a bañar, y tenés que meter 40 tipos dentro del vestuario. No, o sea, amontonar gente. Pero no quiero hablar sobre ese tema. ¿Por qué digo esto? Claro, ¿qué es lo que Vamos querías a hablar? respetar, y no va a pasar lo que pasó en la villa. Entonces, cuando se rompió el anillo de seguridad, tenemos ahora un montón de infectados en la capital. Vos lo que decís, Queremos- Néstor, a ver si te entiendo, Néstor. Vos lo que decís, tendría que haber policías en la puerta de cada Va la estación de circulación, subte va la circulación. donde controla la cantidad de gente. Pero es complicado, porque eso lo podés controlar en las cabeceras. Pero ¿cómo haces a controlarlo en cada estación? ¿Cómo sabés si el no tren cambiar más y que no si el labure tren va más vacío o va gente, y que no haya lleno? más trenes y que Bueno, no haya nada. hoy el ministro de Salud dijo algo acá, y lo estamos viendo en Nueva York. Dijo, de todos los transportes públicos, el que más va a tardar en entrar a una normalidad va a ser el subte por las condiciones que vamos bajo tierra. En Nueva Bueno, ¿y York, acá? después de 50 años, desinfectaron, tuvieron que hacer un laburo tremendo. Es complicado el panorama. Están pidiendo que sea acá lo mismo. Sí. ¿Cuántos hubo en Nueva York, trabajadores del subte? ¿Cómo? 100. No te escuché. 100 trabajadores del subte murieron En Nueva York. en Nueva York. Bueno, yo no quiero morir, chicos, y mis compañeros no quieren morir. Entonces, estamos predispuestos a laburar y hagamos una comisión y decimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trasladar a la gente y de qué forma? Entonces, ¿quién va a controlar? La pasada le dimos una idea, que vio a esa gente que controla el tránsito. Sí. Bueno, dijimos, ¿por qué no ponen en las cabeceras y que vayan controlando la cantidad de gente y que mantengan distancia? Pero hay un punto. Que no el tren ya- Perdón, Néstor, tenés razón en lo que decís. El tema es cómo se encuentra una solución. lo que dice. La cuestión es esta. Yo voy mañana, ponele, vengo a trabajar acá en subte. Y Paulo también, y Débora también, y Diego, y Gustavo, y Claudio, y Caro, y Úrsula, todos. Y todos tenemos que venir acá a las 9:15 para hacer el programa. ¿Cómo sabemos todos que el resto va a ir a la misma estación de subte? No, es inmanejable esa parte. Hay que venir en subte. ¿Y en qué vamos? ¿En qué venimos? No, y no hacer transporte. Y si no tenés recursos, no tenés un auto privado, no te podés pagar un taxi. Néstor, perdóname, podría ser, o la solución que ustedes están planteando es, se llena con determinada cantidad de gente en la cabecera, que es la gente que corresponde, y después no para hasta determinada... Eso se pensó, eso era al principio así. Hubo también hay gente que baja. Claro, bueno, pero por eso le quería preguntar a Néstor si Bueno, eso hay que era una poner, opción para ellos. hay que poner Otra pregunta. determinadas estaciones donde pare. La gente no baja, yo me estoy riendo. ¿Qué vamos a hacer? Paneo, tratemos de hacer algo Bueno, lógico. pero hay estaciones donde no pueden cerrás los parar. ingresos y dejás habilitado. Entonces cerremos el subte, chicos, si va a hacer todo Entonces, esto. ¿para qué lo tenemos? Si la gente no puede bajar, la gente Bueno, no pero sabe de hecho, cómo- pero perdón, con de hecho el límites. subte no está funcionando con todas las estaciones. No. Bueno, pero también digamos a favor que, como dijo Néstor, hubo consenso, trabajaron bien, hay 5.000 empleados, solamente uno se contagió. Lo Sí, que pasa bueno, es que pero- cambió pero- el Hay universo que político, discutirlo. entra más Pueden gente utilizar ahora. Hay que los discutirlo, no elementos. se puede viajar así. Entra Y no más podemos gente. permitir que viajen peor todavía. Hay que discutirlo y hay que visibilizarlo. Pero ¿cómo hacemos que los obreros lleguen al laburo? Bueno, y esa es la discusión. Y bueno, Ahí ¿cómo está la- hacemos? sí, para Claro, Ese es esa es el la tema. discusión que tenés razón, hay que resolver también. Que al que le toque Bueno, resolver, pero tienen que- es lo que le pasa al presidente, al jefe de gobierno, hay que hacer Claudio, algo. nosotros lo podemos visibilizar acá, no somos los que definimos. No, Para eso No, hay una solución. Final, Hay tiene que uno, haber. perdón. Hay una solución
que yo no sé por qué no se animan a ir más adelante, que parece que tuviéramos el lobby, Débora y yo. ¿Cuál? Que son los micros escolares. Claro. Sí. No, sí, desde que te compraste la empresa esa. Sí, es, Claro. Parezco el dueño de una empresa de micros escolares. digo. Privada. Y sí, claro. lo podría Pero es una hacerlo esa para verdad. llevar Lo a que sus pasa es que eso trabajadores. hay que pagarlo y nadie quiere hacerse cargo de ese costo. O sea que Tú ahí te se lo terminó tenés lo gratis. lo de cuidar las vidas, ahí ya ¿Sabés qué te subte digo? viaje Diego, todos. te estoy diciendo lo que puede llegar a No, pensar por eso una no empresa lo digo que por te vos, dice, digo por ¿por qué los- voy a por los pagar? funcionarios. Para mí el debate que viene es que las empresas hagan cargo. Yo lo que digo es fuerte. Traslado Del transporte. En un momento. Y sí, No se había propuesto ya en se un habló, momento. Muchas Néstor, empresas- gracias. Abrazo enorme, Néstor. cargo de eso. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Néstor. Qué lindo. Muchas empresas El besito llamadas. fue para vos, ¿no? Todos son amigos, ¿no? ¿Qué? Tuvimos Después de época tener- difícil. Tuvieron sus momentos, Ahora ¿no? estamos bien. Y ahora están en una etapa. Ahora están en una etapa de amistad. Muy bien, ¿eh? Sí, chicos, una de cal, Decías- una de ¿Qué arena. fue así? ¿Hicieron terapia juntos? No, No, tranquilo. Tuvieron Es un una vínculo mediadora. histórico, ¿eh? Hubo una mediadora, la doctora, Justa Morea. la doctora Plager, perfecto. Muy bien. ¿eh? Está bien, bueno. ¿Cómo no, les no, decías muy bien. antes? No. No, estamos en una etapa. No, claro, no. Qué mala que No. Qué mala, tiene la Estamos maldad. en una etapa. Haya paz. Estamos en una etapa Te das cuenta de cómo es. de sumar. Nadie- Es otro momento, es el pasado, otra Argentina. Pandemia. Otro, el país que quedó en el pasado. Faltaron Nosotros nos vamos, el que quedó en el pasado es este programa de hoy. Mañana estaremos de vuelta acá a 21:15. Ya viene Novarecio. Mañana a las 6 de la mañana estaremos en la de la red. Terminados los avisos parroquiales. Ya está, hasta mañana. Chau.